Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este programa. Y hoy tenemos un programa en el que vamos a disfrutar como enanos, como hobbits o como humanos o como elfos, da igual, vamos a disfrutar seguro porque tenemos un pedazo de invitado impresionante. Tenemos por aquí, ahora haremos la presentación como Dios manda, pero primero quería darle la bienvenida a José Manuel. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches ahora para cuando lo estamos grabando. Buenos días, buenas tardes para los que nos vean, como bien has dicho tú. Y ahora entraremos bien en la presentación, pero también quería dar agradecer a Ginit. ¿Qué tal? Bienvenido por aquí de Recre de Guía. Buenas noches o buenos días o buenas tardes a quien le corresponda y nada, encantado de estar con vosotros y encima con un invitado de nivel, así que no puedo pedir más. Algo fresco. Algo de fresco ya nos vendría bien, ya que hace mucho calor. Cago en la leche. Y otro enano, esta vez de barba de hierro, de Reinos de mi imaginación. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Pues encantado de estar por aquí, con mucho interés y muchas ganas. Y quién nos iba a decir que al final íbamos a terminar todos como Truman, ¿no? Con lo de buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sí. Esto de los podcasts lo ha puesto más de moda que nunca Truman. Así que un saludito para Truman. Por fin lo he conseguido. Y bueno, cómo no, tío Gamji, que sería estos episodios sin tu participación, claro. Muy buenas, hola a todos y encantado de estar aquí en tan buena compañía y muy contento de recibir a nuestro invitado de hoy y tener a nuestros amigos de siempre también arropándonos y nada, con muchas ganas de hablar de libros. Sí, muchas ganas de hablar de libros, unos libros muy interesantes y por supuesto a su autor aquí que lo tenemos y vamos a disfrutar de ello. Primero que nada, acordaos de darle me gusta, seguirnos, darle a la campanita, no solo a nosotros, no solo a Fanquinos, sino también tenéis a Reinos de mi imaginación, también tenéis a Recre de Guía, por favor, seguidlos, son unos cracks, no os lo podéis perder, no os lo podéis perder, eso es pecado, eso es pecado. Bueno, vamos a pasar a hacer un poco de introducción, ¿no? de quien nos acompaña hoy. José Manuel Fernández Bru nació en la ciudad de Elche, en Alicante. Si bien profesionalmente hizo la carrera de Ingeniería Informática, desde hace más de 30 años está vinculado a los estudios tolkienianos, como investigador independiente. Y sus trabajos se han convertido en una referencia indispensable en el ámbito de la investigación realizadas sobre el profesor desde fuera del mundo anglosajón, sobre todo por esa famosa conexión hispana, ¿no? Miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Tolkien Española, eso es un puntazo que... Vamos, que estas personas que tenemos aquí alrededor son socios y yo seguro que algún día caeré también y todo esto te lo debemos de agradecer. También ha escrito numerosos artículos en la revista oficial de Estel, que es la que se creó aquí para España, y así como la de Mallort. Perdóname la pronunciación, pero yo soy muy malo en esto. Y en la revista Tolkien de la Society Británica, además de ensayos académicos. Sus principales obras sobre el aspecto y la vida del autor de El Señor de los Anillos son El tío Curro y Las vacaciones de un hobbit, ese es otro libro, que también comentaremos hoy. Y además ha elaborado antologías sobre J.R. Tolkien y la Tierra Media, perdón, y 11 ensayos sobre el mayor mito literario del siglo XX. Y esto lo vas a pronunciar tú, Víctor, porque yo el inglés es que se me da fatal. Sí, algunos de sus ensayos viene recogido en The Return of the King, Proceedings of the Tolkien Society Conference. Pues sí, es que José Eso Manuel no es lo que pone ahí. No, ahí no pone eso, ¿verdad? Yo digo, a ver si... Y la revista de la Tolkien Society británica es Malorn. La L pues suena igual, Malorn. Que es un árbol. Es un árbol que crece en Lorien, en las Lorien. Muy bien, muy bien. Bueno, y adicionalmente en el ámbito universitario ha participado en diversos cursos, ha impartido conferencias sobre Tolkien y en universidades tanto españolas como extranjeras. Bueno, con semejante currículum estamos de verdad súper agradecidos que te hayas acercado
por aquí a los micros de Fan Kingdom. Bueno, dicho así parece más de lo que en realidad es. Simplemente soy un fan que ha vivido con pasión su afición y que a lo largo de tantos años pues he tenido oportunidades de aquí y allá hacer cositas. Pero vamos, que no es tanto como aparenta, y al contrario, he venido aquí a divertirme porque al final todos somos fans y todos lo que queremos pues es disfrutar y compartir nuestras aficiones en común. Muy bien. Cositas es un término un poco relativo, Sí. porque cositas Sí. puede ser que me eche un disfraz para ir a la Estelcon o mira que he escrito una poesía muy chula sobre Tolkien, 11 ensayos, 3 libros, es algo más que cositas, desde luego. Sí. Sobre todo Sí. el tema de la participación y el inicio de la sociedad Tolkien, en la que todos, excepto Miguel Ángel, creo que todos somos miembros. Ujú. Y, jolín. Gracias a él, tenemos que agradecerte. Sí. Bueno, eso fue un pecado de juventud, o sea que tampoco es muy meritorio. Exacto. Esas cosas que Bueno, se la hacen en la humildad es una universidad, virtud. con tanto no estudiar. Con 20 y pocos La humildad es una años virtud, dijiste, te tiraste al río. Y por aquí tenemos a Juan. 20 años justitos, sí. Bendita juventud. Por aquí Escúchame, tenemos a con Juan veintitantos años estaba yo acarajotado ya. No tenía solución. Por aquí tenemos a Juan Carlos, que nos comenta que Patricia, que creo que es su hija, efectivamente, su hija, sí, es una lectora top y dentro de poco creo que ya empezará o ya habrá empezado con cosas del Señor de los Anillos. Por supuesto, le recomendaríamos El Hobbit, ¿no? Hombre, para empezar, Depende de la edad que tenga. Sí, Depende de la edad. Claro, si su hija tiene 15 años. Si su hija tiene 35 años, para Con lo que 15, claro. con 15 14, años se 15 años puede, creo que para tiene. empezar. con 15 años se puede meter directamente al Señor de los Anillos. Que no con pasa 15 nada. años debería Sí. estar leyendo El Señor de los Anillos por segunda vez. Yo ya. con 12 años me leí El Señor de los Anillos, El Silmarillion y El Hobbit, todo de corrido. Yo empecé con 11, con 12 ya me había leído El Señor de los Anillos y El Hobbit. Yo he de reconocer que, y esto creo que le pasó también a José Manuel, pero yo pedí en Círculo de Lectores 2 libros y uno de ellos fue El Hobbit. En tu caso, José Manuel, creo que fue El Señor de los Anillos, ¿no? Yo También entré directamente al Señor de los Anillos, sí. pero de Sí, la yo mano también de en Círculo de Lectores. Lectores. Sí, yo Lectores. compré un lote que venían los 3. Más. Venían los 3, el Silmarillion, El Hobbit y... Aquí está Y mi El Señor de los ejemplar del Anillos. Círculo de Lectores. No sé si es el mismo que Ahí tenéis está. vosotros, pero aquí sigue. Yo es Qué que bueno. Aquí sigue. tengo Sigue creo que vivo. más edad y tengo una versión mucho más vieja. Yo tengo el de la tapa azul, que debe ser el que tiene mi La garaje. tapa azul de Biblioteca de Éxitos. Azul con el grabado en pan de oro de ahí las letras y de... Posteriormente, Bueno, El tengo Señor más de los Anillos ediciones. venía en pero Esta rosa. es la que más cariño le tengo. Sí. La primera era Esta fue la azul, primera que tuve. con una B y una E de Biblioteca de Éxitos, que era una colección que tenían, y luego sacaron el rosa. Yo tengo el rosa. Sí. Yo tengo el azul. Muy bien, pues de todas formas, aparte de que, claro, estará siempre presente la obra de Tolkien, hoy hemos venido a hablar de unos libros en particular, ¿no, tío Gamji? ¿De qué libros exactamente? Sí, bueno, haciendo hincapié en una de las cosas que comentabas, José Manuel o José, ¿cómo prefieres? De las dos maneras. Me llaman de todas formas. Perfecto. Como sea más cómodo. Yo te llamaría Gimli porque sé que es tu seudónimo tolkieniano, pero José es más corto. José se ha convertido en un referente en lo que sería un poco el estudio de Tolkien desde fuera del ámbito anglosajón, porque claro, británicos, europeos del norte, estadounidenses, pero claro, estudios de Tolkien y quizá desde fuera de ese ámbito no hay tantos. Supongo que sí que hay, porque antes de comenzar la emisión estábamos hablando de Oronzo Chili. Hay italianos, supongo que habrá en el ámbito mediterráneo habrá otros investigadores, pero eso, José es a día de hoy una referencia y en ese sentido, pues este libro fue, digamos, o es el que se ha convertido un poco en una referencia básica para entender mejor la vida del profesor. El tío Curro, la conexión española de Tolkien, pues da lugar, o gracias a que ese libro existe,
pues podemos ver, o por culpa de que ese libro existe, podemos ver ahora en las redes de vez en cuando, bastante a menudo, ese titular que es un clickbait diciendo: descubre el parentesco entre Bertín Osborne y Tolkien. Bueno, muchas veces, en fin, esos pseudoartículos que muchas veces no citan la fuente, pues existen gracias a una obra como esta. Que bueno, que aparte de dar carnaza a supuestos periodistas, realmente lo que ha conseguido es que conozcamos mejor a una figura clave de la vida de Tolkien, porque al fin y al cabo pues fue como un padre para él, y ahora lo comentaremos. Y la verdad es que la figura de Francis Morgan, que es este hombre, el llamado Tío Curro, pues tiene un interés en sí misma, y conociendo los detalles de su vida, pues podemos entender mejor cómo influye en Tolkien y bueno, entender un poquito mejor su vida. Y bueno, este es solo uno de los libros que hasta el momento ha publicado José. Bueno, salió en 2018 en Luna Press. Lo podéis encontrar en las librerías online más famosas. Y en la página web, o sea, en este vídeo o en el audio, tanto en iVoox o el día de mañana o Spotify, encontraréis los links también para que podáis acceder a su página web de José Manuel, o también desde Amazon también hemos dejado unos links. Y nada, cuidado que había tenido tío Ganji en no decir la empresa. No por nada, pero que si quieren que les hagamos publicidad, que paguen. Pues que lo que sea mejor para José Manuel, donde más beneficios saque, que vayan allí a comprarlo. De todas maneras, habéis puesto la foto en grande de la primera edición, que ya está descatalogada. Es una pena porque a mí me encanta, porque tienen los dibujos originales de Tolkien, ¿no? Sí. Esa ya está descatalogada, la editorial ya ha desaparecido, entonces si lo queréis encontrar en Luna Press, que es la portada que ha enseñado antes Tío Ganji, ¿no? A mí es que por la historia que he oído, claro, estaba ahí la portada con los dibujitos de Tolkien. Era una carta jeroglífica que... A su tío. No. Protagonista de la historia. De hecho, sale con jeroglíficos, con pictogramas, sale Father Francis en la portada. Hay un mapa de Francia y una serpiente y una FR. La FR es de Father, el mapa de Francia es de Franz, y en la serpiente haciendo el silbido. Entonces, ahí está escrito Father Francis. Father Francis. Si a alguien le interesa... Sí, en las plataformas de venta en segunda mano está. Sí, pues espérate, que pásame el link. En Iberlibro y tal. Una mierda, llegas tarde. No es por nada, pero la primera edición seguro que tiene ratas que han sido corregidas en la segunda. La segunda es mejorada y vamos a por la segunda, entonces. Pero habrá que comprar las dos. Y ya está. Ahí está, un buen coleccionista. Pues eso es lo que nos pasa, que al final nos arruináis, tío. Y si queréis, la que está en italiano tiene una portada preciosa. Exacto, es que no lo hemos comentado. Ya nos has picado, ¿eh? Claro, lo de que es una investigación de referencia no es gratuito, es que este libro tiene ediciones en inglés y en italiano. A mí no la va a enseñar. Esta es la edición italiana, que la verdad se curró una portada muy morona. Le cambiaron el título, porque lo de Tío Curro en italiano le sonaba muy raro, porque no tenía tío ese matiz que tiene en España, de que es más allá de un pariente, es un allegado, ¿no? Una persona mayor con respeto. Muchas veces en España se le llama, por lo menos en algunas zonas, tío. Y claro, Tío Curro en italiano no era nada, y le pusieron un título más largo, una saga Francis Morgan y J.R.R. Tolkien y Francis Morgan, una saga familiar. José Manuel, a mí me gustaría que contaras la anécdota de por qué tío Curro, que me pareció muy graciosa. Sí, bueno, todo esto nació como casi todo por una casualidad.
en el año, pues sería el año 2004, 2005, estábamos preparando un viaje a Inglaterra y que queríamos hacer la ruta a Tolkien. Y entonces allí descubrí uno de los sitios donde había estado Tolkien en su infancia, era el oratorio de Birmingham, porque él se quedó huérfano y le adoptó un sacerdote y demás. Y en la web del oratorio de Birmingham que acababan de abrir, hablaban de el padre Francis Morgan, que era el tutor de Tolkien. Yo hasta ahí eso lo sabía. Pero aparecía su segundo apellido, que era lo que nunca había aparecido en ninguna referencia, en ninguna biografía de Tolkien ni nada. Y el segundo apellido era Osborne. Como yo sabía que tenía relación con el sur de España, con el tema vinatero, eso aparecía en las biografías y también en la reseña del oratorio, y vi la palabra Osborne, pues pensé, caray, pues eran los Osborne. Y entonces me puse en contacto con la compañía Osborne. Ya me he contado que yo ni idea de cómo contactar, pues me metí en la página web de la compañía Osborne y a info@osborne.es, o sea, nada original. Mandé un email genérico diciendo, pues eso, estoy investigando tal y me ha salido este nombre y puede ser que tenga algo que ver con ustedes. Yo no me van a hacer ni caso, ya ves, una compañía tan grande. Y al día siguiente me llamaron por teléfono, y me llamó por teléfono una secretaria muy formal y tal, y me dijo un segundo, le paso con don Tomás, y don Tomás era el superjefazo de Osborne, y lo primero que me dijo, ni nada, directamente, ¿qué quería usted saber de mi tío Curro? Y me he contado el shock que mi tío Curro, ¿quién dices es tu tío Curro? Yo que sé quién es tu tío Curro. Y su tío Curro, claro, que ahí eso, Francis Morgan, era el nombre formal en Inglaterra, pero en España era Curro Morgan. Curro es Francisco Curro en Andalucía. Y nada, y a partir de ahí pues se abrió la caja de Pandora. Y bueno, salieron muchas cosas, incluida la relación con Bertín Osborne, que Osborne es Bertín Osborne es el menos Osborne de los Osborne. Tienen un poco de... Bueno, como no nos oye nadie, tienen un poco de mosqueo los Osborne de que el Osborne más conocido sea alguien que ni siquiera es Osborne de primer apellido. Pues sabéis que Bertín Osborne no es Osborne de primer apellido, es Ortiz Osborne. Ya. Es de Norberto, o sea que un tal Norberto y Ortiz sea el que la gente conoce por los Osborne. Y bueno, pues nada, aparte de eso, pues nada, a partir de ahí pues empezó la investigación porque me chocó mucho el que una persona que solo conocíamos por la parte inglesa de refilón a través de las biografías de Tolkien tenía toda una vida detrás en España y un contacto que llega hasta nuestros días. Entonces, ¿este señor Tomás había llegado a conocer al padre Francis? No, como el padre Francis murió en el año 35, perdón, fíjate, te lo sabes mejor que yo. Es que lo acabo de... Ya no quedaba apenas nadie que hubiera podido conocerlo. El padre del sí, al que habían conocido más era Augusto Morgan, que era el hermano que vivía en España, que se quedó a vivir en España. Y bueno, luego hay cosas muy curiosas como que investigando por ahí, en los archivos del oratorio hay un cheque que le firmó el hermano de Francis Morgan, el Augusto Morgan, que vivía en España, se lo firmó al hermano de Tolkien, a Hillary. Entonces, vamos, eso ya me explotó un poco la cabeza de el hermano de uno con el hermano del otro, que vamos, que sí que había ahí una relación curiosa. Que había relación. Explicamos un poco la relación. Alguna botellita, ¿no? Que tienen en Inglaterra. Pero los Osborne de hoy en día no conocían la historia, no sabían que su tío Curro en Inglaterra había adoptado a dos chavales, había sido el tutor legal de dos chavales y pues se había dedicado a ellos y les había engordado con su propio patrimonio. Les había engordado pues lo poquito que habían heredado de su padre y de su madre. Toda esa historia no la conocían. Es más, Tolkien no sabían quién era. Bueno, sabían quién era Tolkien, pues como saben quién es, yo que sé, William Faulkner, un escritor, pero que no tenían ninguna información de que pudieran tener una conexión con ellos. Tú fuiste ese nexo, ¿no? Que los uniste un poco y dar el conocimiento de esa, se lo descubrió. Relación.
Eso es. Y de ahí empezó pues también un poco la relación, porque les conté también dio la casualidad o la circunstancia de que este señor, Tomás Osborne, el jefazo, es muy aficionado a la genealogía familiar, a la historia de la familia, de lo que ha ido sucediendo y demás. Entonces era una parte de su historia familiar que no conocían y que les chocó. Ellos sí conocían a su tío Curro de oídas y de pues lo que había hecho en España, pero en Inglaterra pues nada, era el tío Curro que es cura en Inglaterra y ya está, pues casi se dedicaba en Inglaterra pues a cantar misa. No conocían esta faceta. Y teniendo en cuenta que la familia está emparentada literariamente con personas muy relevantes en la historia de la literatura española, por ejemplo, Fernán Caballero, Cecilia Wolde-Faber, que seguro la habéis estudiado en el cole como la señora que recopilaba cuentos populares y refranes y demás. No solo eso, yo me he criado en una calle con ese nombre. Yo me he criado en una calle, en la calle Fernán Caballero, y ahora ya es calle Cecilia Wolde-Faber, Fernán Caballero, las dos cosas, ¿no? Pero yo me he criado allí. La verdad que me hace mucha gracia, ¿no? Descubrir ese dato. Sí, esta era tía abuela. Sí. Tía abuela de Francis Morgan. O sea, era tía abuela del padre adoptivo de Tolkien. O sea, que ahí hay un vínculo curioso. Y el padre de Cecilia Wolde-Faber, Juan Nicolás Wolde-Faber, pues fue académico de la lengua, fue la persona que introdujo el romanticismo en España, famoso por sus traducciones y por un montón de labor bibliográfica. Su biblioteca era la más grande o una de las más importantes de España en su momento. Bueno, pues también una persona ahí importante que en la historia de la literatura española pues ha caído un poco en el olvido, pero vamos, que un académico de la lengua no... Vamos, yo no tengo un bisabuelo académico de la lengua. Ya. Sí, a colación de esto, precisamente es que lo acabo de leer en el libro de Harmony School, en el artículo que dedican a Francis Morgan. Claro, Humphrey Carpenter, un poco gratuitamente, describe y esa era la imagen limitada que teníamos, describe a Francis Morgan, bueno, como que tenía una cultura, digamos, que no destacaba. Que sí, era muy campechano y se ganó a los niños y tenía una relación fantástica con ellos y bueno, y por eso su madre pues lo nombra tutor legal, pero sí que deja esa frase, bueno, intelectualmente no era ninguna lumbrera y digo, vamos a ver, caballero, como estás comentando, no venía de una familia cualquiera, tampoco venía era de una familia acomodada, pero no precisamente de nuevos ricos que no saben hacerla con un canuto. Y por la familia de su padre también, era una familia vinculada intelectualmente por la parte inglesa también. Y él tenía estudios superiores en la Universidad de Lovaina, que no estudió en Oxford porque los católicos no podían estudiar en Oxford en su época, pero Lovaina es como un Oxford en Bélgica. Pero claro, lo que hace Carpenter es un poco recurrir al estereotipo. ¿Qué piensan los ingleses de los que no se comportan flemáticamente bebiéndote con el meñique levantado? Pues nada, este era un animal, una persona poco civilizada que, Dios mío, se comportaba español. Entonces, español, sí, católico, ya... Qué vergüenza, lo tenía todo. Pero de hecho, o sea, para más Inri, precisamente en el biopic, lo español directamente lo eliminan. En el biopic, supongo que el director pensó, a ver, un personaje que es católico y era galés, pues ponemos a un irlandés. Y en la película te sale un señor pelirrojo haciendo de Francis Morgan, dices. Bueno, no es uno de los aciertos del filme, desde luego. El director seguía con la tradición de Carpenter ya puestos, ¿no? O sea, ya pues uno pone uno, pues yo pongo el siguiente escalón y ya... Y de hecho, en esa biografía básicamente aparece por el tema de... Bueno, sí, se hace cargo de los niños y por el tema de la prohibición de ver a Edith. Claro. Sí, y desaparece cuando Tolkien cumple la mayoría de edad, como si fuera un personaje que ya no ha existido, y sin embargo fue una persona
muy importante en la vida de Tolkien, porque hay que recordar que Tolkien era huérfano, pero su mujer también. Y ellos no tenían abuelo. El que ejercía de abuelo de los hijos de Tolkien era Francis Morgan. Era la persona que invitaban en las Navidades, en los viajes de vacaciones, el que cuando iba a visitar la casa se sentaba en el asiento preferente. Vamos, era pues, un abuelo, además un abuelo, imaginaos, de principios del siglo, que le ponían la alfombra roja, que era la persona más importante de la casa, porque la importancia estaba ordenada por edad. Y toda esa parte completamente desaparece de cualquier biografía y parece que sea una persona que se muere en el momento en que Tolkien cumple la mayoría de edad. Pero fijaros esa influencia que habrá tenido en Tolkien desde pequeño, ¿no? Porque empezaría, ¿a qué edad se quedó huérfano? A los 12 años se quedó huérfano de su madre. Pues desde los 12 años era su referente adulto. Pues imaginaos, desde esa edad hasta que tuvo hijos, era el abuelo, como decís, de sus hijos. O sea, esa relación por la parte de los ingleses prácticamente la apartaron, o sea, la desterraron. Y bueno, claro, y gracias a José Manuel pues tenemos aquí esa referencia, esa conexión española que tanto hay que dejar claro, ¿no? En la vida de Tolkien. De hecho, José, nombrabas ahora a sus hijos y es que quería que lo comentaras porque, de hecho, Priscila, la hija menor de Tolkien, recordaba a este hombre y tú tuviste la oportunidad de comunicarte con ella, ¿verdad? Sí. La prueba un poco de esto que estábamos comentando es que siendo ella una niña pequeña cuando murió Francis Morgan, ella nació en el año 29, pues sería una cría de 5 o 6 años cuando murió. Sin embargo, tiene recuerdos, tiene reminiscencias y yo tuve la oportunidad de contactar con ella y que de manera espontánea prácticamente me contó 3 o 4 reminiscencias, 3 o 4 recuerdos que tenía, pero recuerdos personales, cosas del acervo familiar, incluso anécdotas de estas que se cuentan, pues todos tenemos en nuestra familia alguna anécdota que de vez en cuando se vuelve a contar y se vuelve a contar. ¿Te acuerdas cuando pasó aquello? Y me contó 3 o 4 anécdotas que están en el libro y una, por ejemplo, ella era la protagonista siendo una niña pequeña y otras eran incluso historias que le habían contado a lo largo de su vida que habían sucedido antes de que ella misma naciera. Entonces, pues eso implica un poco la importancia que tenía. Y la verdad es que ahí también, es otra de esas cosas que al final es una casualidad, el tener la suerte de escribirle a Priscila Tolkien y que te conteste. Que conteste, imagínate. Claro. Wow. Qué bueno. Menudo lujo. Igual hay que tener a lo mejor un poco de habilidad para inventarla, pero vamos. Claro, es que yo entiendo que ellos igual tampoco tenían o no recordarían igual esa conexión. No, sí que sabían más de la historia, porque lo primero que me dijo es cuando, le mandé una carta contando un poco toda la película y le mandé de hecho una foto de niño de Francis Morgan, que ella aseguró que no había visto. Pero yo sabía fehacientemente que ya lo había conocido y que formaba parte de la historia de su familia y del acervo familiar. Y entonces cuando me contestó la carta, bueno, lo primero que me dijo es, le escribo excepcionalmente porque yo estoy jubilada de esto, jubilada se refería a jubilada de contestar a cartas de gente, pues igual lleva 40 años, gente diciéndole, ¿cómo se dice en el tipo? Me quiero casar contigo para tatuármelo, para... Entonces, me dijo que me contestaba excepcionalmente y me contestaba porque le estaba yo contando algo que formaba parte de la historia de su familia. Y entonces me dije, no conocía toda la historia en detalle, me encanta la foto y demás, pero sí que recuerdo que cuando visité España en los 70 me quedé muy impactada al ver la publicidad de Osborne en las carreteras. Hombre, claro. Claro, imaginaros con todos los respetos, una guiri en los 70 que llega a España y se ve en todas las carreteras pues el pedazo toro de Osborne. Y dije, anda, si esto va a tener que ver con aquel. Entonces, pues ella lo sabía, igual por eso pues pudimos tener un poco esa conexión por correspondencia, pero bueno, que fue muy interesante a nivel humano, pero también muy reveladora por las cosas que me contó que no habían salido en ningún sitio. Igual nadie se las había preguntado. Saludar por aquí al otro geek, súper saludos, al otro lado del charco. Serafo, gracias por estar por aquí.
Bien, pues no sé, tío Gamji, porque Pues- he metido ahí un poco de baza y a lo mejor No, además, eso es que tenemos varias cosas de las que hablar. A ver, no nos podemos extender mucho en cada libro. Yo creo que del tío Curro hemos comentado lo que queríamos. Ujú. Sí que es verdad que no hemos explicado pues la historia paso a paso de cómo Francis Morgan se hace tutor, pero bueno, para eso ya están los 4 episodios que dedicamos a la vida de Tolkien. Y bueno, yo creo que eso, lo que hemos comentado de este libro da una buena idea de todo el interés que tiene. Yo destacaría eso, ese nuevo enfoque, o ese enfoque que ha aportado, que no es el típico anglosajón, un poco barriendo para casa, ¿no? Pero dejando lo que es la parte hispana, pues mejor o más visible. Y se me olvidaba una cosa que ya me acuerdo que era. Y es también algo que investigando José descubrió en la biblioteca de Francis Morgan, que posiblemente pues estuvo curioseando Tolkien niño, y es el origen de uno de los acertijos del Hobbit, y precisamente uno de los acertijos que ningún investigador, porque de los 6, 7, 8 que salgan, más o menos todo el mundo había dicho, vale, pues este sale de aquí o aparece en esta otra obra, pero había uno que estaba un poco huérfano. Cuéntanos. Sí, bueno, en el Hobbit anotado, sin ir más lejos, Douglas Anderson hace un análisis pormenorizado de todo el Hobbit y en particular de los acertijos, y encuentra referencias a esos acertijos, pues en acertijos tradicionales ingleses o en acertijos, no sé, en adivinanzas que se hacen en las sagas o en los lugares donde era lógico que Tolkien bebiera. Y había uno pues que no terminaba de localizar ninguna referencia. Entonces, lo mío es especulación, o sea, no tengo información, pero justamente Cecilia Bolde-Faber, que se dedicaba, entre otras cosas, a recuperar folclore y a recuperar también acertijos, dichos tradicionales y demás, pues tenía un acertijo sobre el viento que es muy parecido al acertijo del viento del Hobbit, que era el que Douglas Anderson o ninguno de los investigadores había logrado encontrar una fuente fidedigna que más o menos tuviera una correspondencia con ese acertijo. Entonces es especulación. Es muy curioso que del que no encuentran en la tradición del norte de Europa, digamos, sí que haya un acertijo semejante en la tradición del sur de Europa y precisamente la recopiladora de ese acertijo sea alguien que está emparentada con el tutor de Tolkien. El tutor de Tolkien tenía una biblioteca privada en el oratorio de Birmingham. Casualidades. Y Tolkien confiesa que él de niño trató de autoaprender español, pues un poco por darle gusto a su tutor y demás, y supongo por la curiosidad intelectual de las lenguas. Entonces, literalmente viene a decir en las cartas que acostumbraba pinch es pellizcar, pero también podía ser birlar. Acostumbraba a birlarle libros en castellano. Pues, ¿qué podía haber en la biblioteca de su tutor? Pues no lo sé, pero si dice acostumbraba a birlarle libros en español de su biblioteca, pues claro, habría libros religiosos, misales y demás. También habría libros del siglo de oro por la afición que tenía su bisabuelo, pero a mí me extrañaría mucho que no hubiera libros de la familia, libros que estuvieran pues, un poco pegados a la historia de la familia. Entonces, pues no puede ser plausible eso, pero claro, es una especulación. La única manera de demostrarla sería... especulación, pero es la mejor opción que hay, ¿no? Es significativo, es significativo. Claro. Sí. Ahora mismo, ¿no? Y si no hay ninguna otra opción para explicarlo, pues esta parece bastante plausible, ¿no? Claro, yo siempre lo digo que es especulación, o sea que no tengo pruebas, pero vamos, tampoco tengo nada que específicamente lo contradiga. Claro, como decimos siempre, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Pues algo así, sí. Qué bueno. Pues si os parece, pasamos a comentar el otro libro en el que colabora, porque es una obra en la que no escrita a cuatro manos. José en Las vacaciones de un hobbit, los viajes de Tolkien durante la Belle Époque, editado por Legendaria en enero de 2023. Pues es un libro, digamos, en dos partes. Está escrito junto a Fernando Frías, que es otro miembro histórico también de la Sociedad Tolkien. No recuerdo ahora su seudónimo tolkieniano, pero... Círdan, correcto. Y bueno, yo sé que Fernando aquí escribe sobre el famoso viaje a Suiza de Tolkien con su tía, su hermano y otra familia, del que hablamos y que tuvo una influencia luego en su obra. Hablamos de él en los programas que dedicamos a su vida. Y mientras que José habla de un viaje menos conocido, muy curioso, parece una aventura, de Tolkien a París en el verano de 1913. Y nada, pues yo quería que nos explicaras un poco todo esto, esta historia tan poco conocida, porque como bien apuntas, en más de una charla ya, todo lo que sucede fuera del ámbito civilizado. Exacto, del imperio no interesa mucho. Entonces, claro, esto sucede en Francia, que bueno, ya no es el imperio, así que no se le ha prestado mucha atención. Sí. Bueno, es verdad, o sea, en las biografías de Tolkien en general, que son muy anglocéntricas, muy escritas desde el punto de vista anglosajón, son todo autores ingleses o como mucho americanos, pues todo lo que ocurre fuera del mundo de angloparlante son como expediciones al mundo ahí salvaje. Y entonces... más allá del muro. Eso es. Tolkien hizo, en particular, la idea un poco del libro era destacar que un poco también todo mi trabajo va sobre lo mismo. O sea, cuando yo leí El Señor de los Anillos, leí la obra de Tolkien, dije, quiero saber qué hay detrás. O sea, quiero saber qué me ha conmovido tanto. Claro, al principio, pues como todos, como muchos de nuestros oyentes, pues te fascinan las espadas, las aventuras y demás. Pero a mí, evidentemente, eso también me fascinó, pero yo quería saber qué había ahí de distinto, qué cosa me llevaba. Entonces, de ahí pasé a investigar un poco el contexto del autor. Y cuando investigas el contexto del autor, te das cuenta de que la etapa formativa de Tolkien, los primeros años, son muy significativos porque le pasan un montón de cosas. Sobre todo hasta que vuelve, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Es un no parar de pasarle cosas. Pero cuando ya vuelve de la Primera Guerra Mundial, pues su vida se estabiliza y todo lo que para la primera parte de su vida, para esos 21, 22, 23 años, que es la parte hasta la guerra, pues podías escribir un libro enorme, para el resto de su vida lo podía resumir en 2 capítulos, porque es relativamente constante. Entonces, queríamos de alguna manera recopilar esa información de esos momentos. Y en particular, hay 2 experiencias que ocurren más allá del muro durante ese periodo formativo. Son los 2 únicos viajes que Tolkien hace al extranjero antes de salir para la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, después de la Primera Guerra Mundial apenas hizo viajes al extranjero. Se pueden contar con los dedos de una mano. Y esos 2 viajes, pues por un lado, el viaje a Suiza le marcó profundamente en los paisajes. Los paisajes de Tolkien tan monumentales, los que nos han cinematográficamente nos han hecho asociar con Nueva Zelanda, en realidad son de Suiza. Los paisajes de Suiza son más espectaculares que los de Nueva Zelanda probablemente. Y son unos paisajes que a un chaval pues que va a entrar ese año a la universidad, pues le fascinaron profundamente porque estaba acostumbrado a
a lo que era Inglaterra, que Inglaterra, pues eso, tiene colinas, pero no tiene... Exacto. Sí. las nieves eternas y todo ese tipo de cosas, pues claro, le fascinaron mucho. Entonces, por un lado, en el libro nos centramos en eso, que esas montañas que Tolkien vio son las montañas que nosotros vemos luego en sus libros. Y para entender realmente la majestuosidad de los paisajes de Tolkien, es un poco caro, pero es una experiencia que yo recomiendo, es hacer un viaje a Suiza. Es estar en el valle del Lauterbrunnen y te sitúas y ves Lorien, porque es Lorien el valle del Lauterbrunnen, y además reconocido en la acuarela de Tolkien, de Rivendell es ese valle. Y te vas a otros lugares y ves las montañas de Moria y ves lo que es... lo que son las montañas, los paisajes de Tolkien, los ves en Suiza. Pero al mismo tiempo, también Tolkien en esos viajes extraños al mundo poco civilizado, tuvo un viaje muy curioso que Carpenter apenas se lo cuenta, más que nada como una especie de anécdota, que es el viaje que Tolkien hizo como su primer trabajo. El primer trabajo que Tolkien tuvo cobrando, el primer trabajo remunerado de Tolkien, fue el de acompañante en un viaje a Francia de unos multimillonarios mexicanos. Así dicho en rápido. Unos chavales mexicanos que estaban estudiando en un internado del norte de Inglaterra, que en las vacaciones, pues en lugar de volver a México, se fueron de viaje cultural a París con unas tías. Pero eran multimillonarios de multimillonarios. Y ¿qué hacen? ¿A quién van a contratar de acompañante para los niños para que les enseñe París y cultura y tal? Pues un estudiante de Oxford. Pues claro, vosotros cuando habéis ido de viaje cultural, vuestros padres os han contratado a un estudiante de Oxford, ¿no? De acompañante para Lo normal. Hombre, Sí. es que si no, no voy, vamos. Sí. Voy. Claro. Vale. Es más, si manda uno de Cambridge, me doy la vuelta. De hecho, era un estudiante para cada hermano, cada uno teníamos nuestro guía. Claro. Pues nada, la historia es curiosa. Entonces Carpenter lo cuenta un poco como, mira, al pobre Tolkien, ¿quién lo manda meterse en ese enjuague? Porque ese viaje salió fatal. Fue algo muy terrible, porque en ese viaje con los críos iban 2 tías suyas mayores y pues empezó de mal en peor. Tolkien pensaba que sabía castellano para hablar con los mexicanos y no sabía castellano porque el autoaprendido con los libros del tutor que le birlaba pues no le daba para hablar en castellano con unos mexicanos hablando en dialecto mexicano. Y el francés que él pensaba que sabía, académico, aprendido desde pequeñito con su madre, pues para que le llevaran los botones las maletas, pues tampoco le iba bien. Pero eso quizá es la anécdota, lo más heavy del asunto, es que una de las tías murió durante el viaje en un accidente de tráfico, un coche la atropelló. Y Tolkien se vio en el, bueno, podemos decir, en el problemón de tener que ser el adulto que se encargara de todos los follones de conseguir repatriar el cuerpo de la tía que había muerto en el accidente, de encargarse de vigilar a los críos e incluso la cosa más divertida es que durante un corto periodo de tiempo se planteó sobre la mesa que Tolkien acompañara a los niños de vuelta a México con el cadáver de su tía en el año 1913, que México estaba ahí en medio de la Revolución Mexicana. Siempre me evoca la imagen, no lo sé por qué, de Tolkien montado en un caballo con un sombrero en plan Pancho Villa o Emiliano Zapata, ¿no? Eso sí que hubiera sido una aventura. El Hobbit luego hubiera salido de otra manera. Seguro. Ya ves. Pero vamos, que eso sí que hubiera merecido más de un par de párrafos, pero vamos, que se las vio muy apurado, porque claro, lo habían contratado y se le dice, mira, situación extraordinaria, tienes que acompañar a los niños a México. Pues nada, a México, de verdad que si miráis un libro de historia, en el año 1913 aquello era una guerra civil, vamos. Lo que tratado nos suena, o sea, el nombre de Pancho Villa y tal, en la cultura, en el acervo cultural que tenemos, nos suena a movida gorda, ¿no? Pues sí. En medio de todo este berenjenal estaba Tolkien metido. Entonces es una anécdota, es una tragicomedia, podríamos definirlo, porque fue una historia muy tragicómica, pero de alguna manera también sirve para
entender todas las cosas que un poco fueron dibujando la personalidad de Tolkien, que Tolkien no nació por ciencia infusa, no nació ese señor que lleva chaquetas de tweed y fuma en pipa y tiene 60 años, no nació de pronto un señor con 60 años fumando en pipa y chaquetas de tweed y ya profesor de Oxford, sino que tuvo toda una evolución vital, claro. Y esa evolución vital es la que condujo luego nacer directamente con achaques estaría mal. Claro, eso sería un poco complicado. Entonces, yo ahí es donde he buscado y de alguna manera te ayuda a entender alguna de las cosas o el comportamiento de algún personaje o alguno de los... Trauma es igual una palabra un poco difícil. Alguno de los hechos complejos de la vida de Tolkien que luego se vienen a reflejar un poco en sus personajes. Y hay comportamientos y demás, sin querer psicoanalizar, porque tampoco esto es cuestión de psicoanalizar, pero sí que si entiendes un poco el contexto del autor, pues puedes entender un poco el contexto de su obra, yo qué sé. Igual que si entiendes que Martin pues es de la generación de Vietnam, pues a lo mejor entiendes un poco más Juego de Tronos. Tolkien no escribió Juego de Tronos o Martin no escribió El Señor de los Anillos, pues igual por el contexto diferente de su época, de dónde nacieron, de qué influencias tuvieron, pues todo eso ayuda un poco a entender la historia y a ver la magnitud que tiene y cómo poder interpretar algunas cosas que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos o podemos tener más afinidad o menos, pero que todo tiene, digamos, una explicación lógica. Yo entiendo que para mucha gente a lo mejor es más divertido, pues yo qué sé, quedarnos con la cáscara, con la superficie, con lo que decía antes, con lo que a mí me moló cuando me leí El Señor de los Anillos con 13 años, con la épica, con la aventura, con las batallas. Y aquí a meternos con los anillos del poder y a decir lo que yo haría en la segunda temporada o tal. Pero mejor no. No existiría nada de eso sin la tragicomedia de París y de los niños teniendo que a lo mejor acompañar los Tolkien a México en Guerra Civil. De todas maneras, sin ánimo de ofender, lo digo como algo dato curioso, los ingleses en sí son particulares porque a día de hoy y con el nivel de globalización que hay a nivel mundial en todos lados, siguen conduciendo por el otro lado de la carretera, siguen midiendo en yardas y siguen trabajando con la rosca Whitworth, que no hay Dios que trabaje con ella. Digo, es que son así. La mejor manera de definir a los ingleses es aquel titular del Times cuando había una tormenta en el Canal de la Mancha, en el English Channel que llaman ellos. Había una tormenta que no podían pasar los barcos y el titular del Times era Europa se ha quedado aislada. Un poco nos define como... Exacto, sí. Se han perdido todos menos yo, efectivamente. Madre mía, en inglés. Sí, para dar de comer ya te digo, que no lo digo con ánimo de ofender a nadie, sino como dato curioso que ellos son inamovibles en sus cosas. Y igual que el Quijote tenía que nacer en España, la obra de Tolkien tenía que nacer en Inglaterra, eso está claro. Sí. Pero con esa influencia española, claro. Pero de todas maneras, yo creo que la obra de Tolkien tiene una universalidad que trasciende ese carácter prototípico inglés y de hecho esa universalidad también bebe de las diferentes fuentes que a Tolkien lo hicieron un inglés un poco peculiar, porque, por ejemplo, el hecho de ser católico, con independencia de la influencia que pudo tener la religión como religión, pero el hecho de ser un proscrito social, porque los católicos era lo peor que podía ser en esa Inglaterra de aquel momento. De hecho, hoy en día todavía queda ahí ese... Tony Blair se hizo católico cuando dejó de ser primer ministro, porque si lo hubiera hecho siendo primer ministro hubiera sido una escandalera. Tolkien tenía un poco ese espíritu diferente por el hecho de ser católico y yo tengo la teoría de que igual los que tenemos, los católicos me refiero, los católicos a nivel cultural, quiero decir, no me refiero a que seamos más o menos religiosos, pero los católicos de primera comunión, los católicos que sabemos cómo son los ritos de la Iglesia Católica. Yo no tengo ni idea de cómo son los ritos de la Iglesia Anglicana, pero sí que sé los ritos de la Iglesia Católica, lo de la comunión, lo de la, no sé, la confesión y demás, que son cosas que allí igual no son típicas, hace que puedas entender más a Tolkien, pues yo qué sé,
los irlandeses, los polacos, los españoles, igual le podemos sacar algunos matices y algunas lecturas que igual los anglosajones no son capaces de darles. Y desde aquí lo reivindico. Y hay obras muy interesantes desde ese punto de vista. La obra pionera en España, el primer libro que se escribió de Tolkien en España, la monografía de José María Odero, que ahora está reeditada, se ha hecho una reedición que Eduardo Segura, que fue discípulo del profesor Odero, que ese sí que es un pionero que habría que reivindicarlo, un pionero en España de la investigación tolkieniana. Es un libro interesantísimo, es un análisis de la conferencia On Fairy Tales sobre los cuentos de hadas, que es brutal. Ese libro no está, no hay ningún inglés que haya llegado a ese nivel de profundidad, y es porque el profesor Odero, que además era sacerdote católico, pues tenía la capacidad de entender lo que Tolkien realmente decía y no se quedaba en esa superficie que a lo mejor se puede quedar alguien sin ese pozo cultural que supone pues estar en la misma sintonía que estaba Tolkien. Sí. Eso también hay que reivindicarlo, el que desde fuera de las fronteras del Imperio Británico pues podemos aportar cosas interesantes, porque igual parte de lo que decía Tolkien igual no se ha llegado a entender plenamente. Pues sí. Sí que es verdad que desde el punto de vista católico pues, sí que se pueden apreciar en la obra, sobre todo en El Señor de los Anillos, un montón de ejemplos, de ideas, y además Tolkien estaba preocupado por las implicaciones morales de los actos de sus personajes a nivel de ética católica. Recuerdo una carta que le manda un sacerdote diciéndole que Frodo realmente ha fallado en su misión y que lo ha hecho mal. Y Tolkien se toma la molestia, bueno, él siempre respondía todas las cartas, pero en esta lo argumenta y lo explica muy detenidamente que la prueba a la que ha sido sometido Frodo, él no podía triunfar de ninguna manera, o sea, era... y realmente, bueno, desde un punto de vista católico también intenta hacer ver a su interlocutor que él ha cuidado mucho todos esos detalles dentro de la narración. De todas maneras, yo quiero reivindicar que tampoco hay que plantearlo como un libro religioso, ni hay que plantearlo como si no eres religioso, si no eres practicante, no lo vas a entender, sino que la universalidad de los mensajes de Tolkien, de alguna manera, tienen un origen en su propia formación filosófica. Es una formación filosófica basada en la tradición de lo que podríamos denominar la Europa católica. Pero eso no tiene nada que ver con la religión, ni es un libro que solo las personas que son religiosas pueden entender, ni ninguna cuestión de ese tipo. Al contrario, que es un poco por buscar, pues rebuscar un poco en qué inspiró al autor. Pero vamos, que lo más importante para mí es que es un libro universal, que tiene múltiples lecturas, y que me parece genial que haya gente de otros contextos culturales completamente distintos, gente de Asia, gente de otras tradiciones diferentes, que hayan sentido lo mismo que sentimos nosotros. O sea, que haya sabido transmitir bajo el radar esos sentimientos universales que cuando lee uno El Señor de los Anillos dice, aquí es que hay mucho más que épica, aquí hay algo con lo que yo me identifico, con independencia de mi tradición cultural, con independencia de mi contexto, de dónde me he criado, de la música que he escuchado de niño, y eso es a mí lo que me fascina. Y que a lo mejor para entender eso, pues a lo mejor hay que entrar un poco en la cultura particular, pues como si Tolkien hubiera sido budista, hubiera sido, yo qué sé, chino, pues a lo mejor habríamos tenido que profundizar en el budismo para terminar de entender ciertas simbologías o ciertos mensajes. Pero vamos, que aquí estamos reunidos porque realmente nos ha gustado, sin saber a lo mejor muy bien por qué, lo que Tolkien cuenta en su ficción, y sobre todo lo que a mí me gusta recalcar, que esa ficción además
es mágica. Pero es mágica, entenderme bien, es mágica porque las mismas palabras dicen cosas diferentes cuando las relees. A medida que relees la obra de Tolkien, te va transmitiendo, te va diciendo las mismas palabras, cosas diferentes. Y para mí eso es magia. Es algo que no se puede explicar de otra manera. Es que yo creo que una lectura, pues la primera lectura que hicimos del Señor de los Anillos, cualquiera de nosotros, y si lo volviéramos a leer ahora o hace unos años, hace poco, es que seguro que cambia completamente. Encontramos nuevos matices, nuevos cosas nuevas, nuevos temas, que es diferente. Sí. Esa riqueza es única en esta obra. Y las mismas palabras dicen cosas diferentes a personas diferentes, de ámbitos diferentes. Lo que decía José, en fin, la obra de Tolkien llega igual o llegó igual a los hippies americanos en los años 70 que eso, pues a gente más religiosa o a gente ecologista. O yo cuando vi que el Hobbit estaba traducido al indonesio, me quedé un poco, bueno, vale, es un cuento universal. Pero yo creo que eso es una prueba. Digo que a todos no les ha llegado igual porque hay cierta compañía mastodóntica que no les ha llegado el mismo libro que a mí. No, eso es otro debate. Yo creo que ya estamos... bueno, no quiero entrar por ahí, pero es el tema de las empresas. Una empresa familiar que el padre la crea, el hijo la disfruta y los nietos la destrozan. Pues creo que es algo parecido. Ahora ya no estamos en los nietos. Ahora ya no hay hijos vivos. Entonces, bueno. Pero vale. Todo por una serie, ¿eh? Hay que ver. Sí. Ahí estamos hablando de dinero y cuando se habla de dinero ya ese tipo de cosas, los sentimientos no cuentan. Ya. No sé. Debería. Cuando haces algo artístico debería contar los sentimientos. La familia debería retener ese carácter. O sea, que decir, uno se puede equivocar, evidentemente se puede equivocar, pero porque piense que algo va a funcionar mejor que otra cosa, bien. Lo que no se puede es llevar encima un debate sobre una creación artística a un debate sobre un tema racial, por ejemplo. Y eso sí que es lo que para mí es el mayor error de la serie. El querer llevarlo a que ha sido un ataque racista contra No, es que la serie es mala. Se ha politizado todo. Sí. Unos han usado la política de forma arrojadiza. De todas formas, yo también intento recomendar perspectiva y decir, vamos a ver, la serie es la obra que es, pero podría ser otra cosa y podría ser mucho peor y me remito a la adaptación que quería hacer John Boorman a finales de los 60, que bueno, eso menos mal que no llegó a buen puerto. Porque si conocéis algún detalle, bueno, es algo psicodélico, literalmente psicodélico. Muchas drogas. Sí. Y otro apunte es que, hombre, somos mayores, pero yo creo que lo veremos en 20 años, y 20 años no son nada, como dice el tango. La obra de Tolkien pasa sí, dependerá de las leyes y dependerá del país, pero va a pasar ya en sitios al dominio público. A dominio público, sí. Y entonces ahí ni Tolkien esté ni nada, ahí nadie va a controlar nada. Así que agarraos los machos, porque si ahora no os gusta el peinado de no sé qué elfo, cuidado con lo que venga dentro de 20 años. Hombre, a mí la serie me parece maravillosa. Maravillosa, dejadme que lo matice. A mí me recuerda a las pelis de miedo mala, que son las mejores películas de miedo. Ver una peli de miedo mala con los colegas es la cosa más divertida del mundo. Sí, a nosotros nos ha dado horas y horas de podcast. Colegas es una experiencia brutal. Es a ver cuál es la siguiente chorrada gorda que se les ocurre. Entonces yo la recomiendo con palomitas y unos colegas. Y es como ver, ya os digo, una peli mala. No me digáis que una peli de miedo mala no es el plan más chulo. Nosotros hicimos, no sé si fueron 12 o 13 vídeos en directo de 2 o 3 horas cada uno. Hablamos de la risa, ¿eh? Sí, analizando la serie y nos lo pasamos pipa, vamos.
Claro, sí, oye, es una joya, es algo que desde luego nadie se tiene que perder. Joya la que nos viene dentro de poco, que es la segunda temporada. Bueno, chicos, Sí, pinta Escúchame, bien. la segunda temporada debería llamarse Una peluca para gobernarlos a todos. no, que ya está Tom Bombadil por ahí, que ya la han metido. Ah, Ya ves bien, tú qué bien. gracia. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita más sobre las vacaciones de un hobbit. Yo, hombre, Sí. que me gustaría cerrarlo un poco con, porque tengo curiosidad, esta familia, estos niños multimillonarios, literalmente, si más tarde mantuvieron de alguna manera el contacto con Tolkien o con Oxford, quizás, si estuvieron estudiando allí, bueno, en Norte de Inglaterra. Sí, bueno, ahí hay también una historia. En principio no se ha contado nada más, pero cuando yo, preparando la investigación, contacté con México, llegué a contactar con el hijo de uno de estos chavales mexicanos, que ahora es un señor mayor, y con varios familiares, con familia varia de esta, vamos, con familiares. Y lo que me contaron es que hay una historia apócrifa en la familia de que Tolkien mantuvo una correspondencia con un pariente de los críos. En la época en la que los niños estos mexicanos fueron a México, tenían uno de sus primos mayores, era contemporáneo de Tolkien estudiando en Oxford. Y es muy plausible que se conocieran porque los dos tenían la misma edad, los dos eran católicos y el ser católico significa ser practicante y en Oxford no había iglesias católicas más que una, así que iban a los mismos, se movían en los mismos círculos. Y la historia familiar cuenta que Tolkien y este señor mantuvieron una correspondencia. Este señor, cuando terminó de estudiar en Oxford, volvió a México y se convirtió en un profesor universitario muy famoso en México, uno de los historiadores y antropólogos más importantes de la historia de México, un señor que tiene página en la Wikipedia y un montón de historias, cátedra con su nombre y demás. Entonces, la familia cuenta que les suena que había correspondencia entre Tolkien y este señor. Todos los papeles de la familia Martínez del Río, los mexicanos, los donaron a una institución que recopila la historia de México. Y se han puesto a buscar la carta y no las cartas de Tolkien y no las han encontrado. Eso quiere decir que no existieron y la historia es una ida de olla, o que sí que existieron y se han perdido, o que todavía están por catalogar. Pero podría darse la circunstancia de que mañana nos desayunáramos con que han encontrado en los papeles de la familia Martínez del Río unas cartas de Tolkien dirigiéndose a alguien de la familia. Bueno, pues una curiosidad. Sería maravilloso. Qué bueno, ya. No sabemos si Tolkien lo escribiría en castellano o lo escribiría en inglés. Ya. Molaría que, oye, que estuviera en Sí. castellano. Para la nueva edición de las cartas se podría añadir uno más ahí. Sí, eso sería una joya, desde luego. ¿Va a haber nueva edición? No, bueno, pero sí de que las cartas? hicieron una hace poco con cartas añadidas. Sí, en realidad lo que hicieron, bueno, perdona que te matice, cuando se prepararon las cartas originariamente a principios de los 80, era demasiado gordo todas las cartas que habían recopilado. Y entonces dijeron, hay que recortar, y quitaron un montón de cartas. Y salió el volumen de cartas de toda la vida. Y entonces ahora lo que han hecho es la versión original, que incluía más cartas, la han editado. O sea, están las que se publicaron, más las que no pasaron el corte porque era demasiado voluminoso para su época. Entonces ahí hay más cartas que son cartas poco significativas, porque si las cortaron es porque no aportaban a lo mejor cosas sustanciales, pero bueno, sí que son interesantes porque es más información que tenemos. No es lo que todos estamos deseando, que Scull y Hammond cojan y recopilen todas las cartas que se han ido encontrando por ahí, que hay mucha gente particular que tiene cartas de Tolkien, y que se haga una edición con todas esas nuevas cartas que hay rolando por ahí. Hay una carta chulísima, por ejemplo, de un sacerdote canadiense, siempre son los sacerdotes, un sacerdote canadiense que vivía en Madrid, que en el año 66 le escribió una carta a Tolkien ofreciéndose a traducir gratis El Señor de los Anillos al castellano.
Y Tolkien le contestó, esa es la carta de Tolkien, diciéndole que le encantaba el castellano de los dos lados del océano, pero el que más le gustaba era el europeo y que le encantaría que se tradujera El Señor de los Anillos, pero que no estaba en su mano y le remitía a su editorial y tal, pero contaba tres o cuatro cosas chulas. Pues esa carta, que es una carta que está por ahí rulando, que vamos, que yo tengo una copia y demás, pues molaría mucho esa carta y otras cartas de ese tipo, pues que aparecieran en una nueva edición. Las que hay ahora, lo que ha salido ahora no es. Las cartas descartadas de la primera edición, pues las han puesto ahora en una edición más ampliada. Pero cuando habláis de ahora, ¿de qué año se está hablando? Porque yo no he visto esa edición por ninguna parte. Bueno, ha salido en inglés, ahora medio año. Claro, yo me refería en castellano, claro. Hace unos meses, no, sí, exacto. Yo supongo que Minotauro terminará sacándolo, pero claro, no sé cuándo, no sé si este año. Pero sí, yo es que yo ya leo al profesor en inglés. Y así no me tengo que esperar a traducciones. Nivel pro. Muy bien. Pues pasamos, si queréis, a los otros escritos que José Manuel tiene. Que oye. Pues muy brevemente, porque me gustaría ir también a comentar pues otra de las grandes creaciones o al fin y al cabo algo que José Manuel ha ayudado a crear, es la Sociedad Tolkien. Pero sí, nada, comentar, por ejemplo, a mí me llamó la atención precisamente la primera mención, porque me estoy leyendo la Tolkien Reader's Guide en orden, y la primera mención tuya que se hace es por el artículo Tolkien y la Guerra Civil, publicado en la revista Malorn, y también publicado que aquí yo me quedo un poco a cuadros porque es un libro titulado J.R.R. Tolkien y la Tierra Media, 11 ensayos sobre el mayor mito literario del siglo XX, donde hay 11 ensayos de diferentes autores. Esto está publicado por Jonathan Apars en publicaciones en el 2021. Y claro, me empiezo a ver los autores y están Thomas Honegger, Dimitra Fimi, Berlin Flieger, Eduardo Segura, Tom Shippey, Martin Simonson y José Manuel Fernández también. Digo, bien. Hombre, este ensayo, Tolkien y la Guerra Civil, es premio Elfwine 2008, que es el premio de ensayo que otorga la Sociedad Tolkien Española. Y pues nada, te quería preguntar por él. ¿Cómo llegas a escribir? Quizá en relación con también el padre Francis, porque claro, él era español, no llegó a vivir la guerra, murió muy poco antes, pero Tolkien, por esa conexión que había tenido con él, sí que tengo entendido que siguió bastante de cerca. Sí. En la contienda. Bueno, el estar en ese libro, nunca se lo agradeceré bastante a Martin Simonson, son muy pequeñito al lado de los gigantes que publican ahí. Es un libro que yo reivindicaría, no por mi aportación, sino por la aportación en general, porque son unos ensayos probablemente top en el mundo y que por primera vez han estado en castellano y están accesibles para el público que no se acerca a Tolkien o a la investigación o a los ensayos sobre Tolkien en inglés. Y bueno, la historia sí que es verdad que es un poco una derivada de las cosas que yo había descubierto. Yo tuve ocasión de tener acceso a la correspondencia de Francis Morgan con España, y aunque murió poco antes, unos meses antes de que estallara la Guerra Civil, sí que estaba en contacto con España, y sabéis que la época anterior a la Guerra Civil pues fue una época movida en España, dejémoslo en que era movida, había el tema de quema de iglesias y había pues un ambiente un poco enrarecido, y él estaba informado puntualmente por sus sobrinos Osborne en España, en particular un sobrino que se llamaba Antonio, que fue el heredero de su hermano. Entonces, a raíz de que murió el hermano de Francis Morgan en España, tuvo una correspondencia muy fluida con su sobrino,
que entre cosa legal y cosa legal de la herencia y demás, pues le contaba lo que pasaba en España. Y pues, era muy interesante pues su preocupación por lo que pasaba en España. En sus cartas ponía cosas de pienso mucho en la pobre España y cosas así. Por otro lado, se junta también con, sabéis que a Tolkien, no sé si por envidia o por qué, pero se le ha acusado de todo. De machista, de racista, de misógino, de todo lo malo, de todos los y las cosas malas que puedan ocurrir, si no se les ha acusado. Y una de las cosas que más se le ha acusado es pues de ser una persona con afinidades filofascistas. En parte había cosas que se podían interpretar y en parte había cosas que eran completamente inventadas. Pues yo qué sé. Hay por ahí gente que dice que Tolkien se inventó a Gollum porque Gollum era muy parecido a un judío que conoció en Sudáfrica en su juventud. Vale. Pues ¿cómo va a conocer a un judío en Sudáfrica en su juventud cuando Tolkien se fue de África del Sur cuando no llegaba a 3 años? 4 años, ¿no? 3 años. Sí, pues no tenía 3 años. A nadie, ¿vale? Entonces, hay mucha leyenda negra sobre Tolkien y hay la posibilidad de malinterpretar algunas cosas. Por ejemplo, Tolkien se manifestó, y eso se lee en las cartas, como a favor de los sublevados. De los sublevados, eso. Estaba intentando buscar una palabra neutra. Durante la Guerra Civil. Claro, eso, si lo quitamos de todo contexto, pues nos pone a Tolkien a la altura de Hitler. Si no le das un poco de contexto y de perspectiva, entonces era lo que faltaba para todo lo que hay por ahí apócrifo de que Gollum era un judío y demás, a las historias de los elfos son rubios porque son nazis. Supongo que habéis oído toda esa simplificaciones. Los morenos son los malos, los rubios son los buenos, luego era un nazi que perseguía a tal. Los Noldor son morenos y los Noldor son malos. Pues ya está. En fin, y yo quería un poco, si no reivindicar, por lo menos dar un poco de contexto histórico. La Guerra Civil, por ejemplo, es algo que los españoles tenemos más contexto que los anglosajones. Lógico, ¿no? Porque lo tenemos en nuestra historia y lo tenemos incluso en nuestra historia familiar. Si ahora preguntamos, pues seguro que vuestros abuelos o vuestros bisabuelos os han contado alguna película de la guerra, de lo que les tocó, no les tocó, del tal, del tío que se fue diciendo no pasará ni no volvió, del otro tío que tal, o del que se cambió de bando. Bueno, lo tenemos en nuestro acervo y lo tenemos igual menos mitificado, o sea, lo tenemos más a 2 generaciones de entenderlo. Pero claro, desde otros contextos igual no se entiende. O incluso la gente más joven que nosotros, bueno, nosotros somos unos chavales, pero que la gente más joven sabe menos. La distancia histórica les puede llevar a la mala interpretación o a no tener ese contexto. Entonces yo dije, pues dado que tengo un poco de contexto cercano a Tolkien, de su familia, de el abuelo de sus nietos, o sea, su padre adoptivo que iba a visitarlo siendo bien mayor y que en sus cartas contaba las preocupaciones, las noticias que le llegaban de España, pues esto se lo contaría a Tolkien cuando fuera a visitarlo en las Navidades o en lo que fuera. Vamos a dar un poco de contexto. Vamos a dar el contexto de que en Inglaterra hubo un apoyo mayoritario es total, de los católicos a los sublevados, por una cuestión de afinidad religiosa, porque en una sociedad tan polarizada como la de España antes de la guerra, era básicamente, hubo una guerra, más polarización no puede haber. Sí, claro. Entonces, conflicto a tope. Los católicos por un lado, los no católicos por otro. Claro que en el bando de los católicos pues también había otras sensibilidades. Estaban los puramente fascistas, estaban los monárquicos, estaban varias familias, digamos. Y Tolkien tenía afinidad porque él pertenecía a la familia de los perseguidos en Inglaterra, de los católicos. Y los católicos perseguidos en Inglaterra tenían afinidad con los católicos
para ellos perseguidos en España. Y bueno, sí que es verdad que hubo unos hechos evidentes de persecución católica, de quema de iglesias, de que aquellos que representan que hubo un montón de obispos y de sacerdotes que murieron en los previos y en los principios de la guerra. El hecho objetivo es ese, sin entrar a más. Entonces, lo que hago un poco en ese artículo es querer dar ese contexto para la gente española, pero también para la gente de fuera, porque ese artículo pues también se ha publicado en el extranjero. Varía ligeramente la versión, porque a ellos a lo mejor hay que contarles alguna cosita más que aquí sería redundante. Conocer que había dos bandos y demás, pero a lo mejor un inglés igual no tiene tanta información. Pero ese artículo ha salido en Inglaterra y también ha salido en España. Pero un poco el objetivo es tratar de la manera más aséptica y más científica posible de comentar cuál era la afinidad que Tolkien podía tener con los sublevados y decir que esa afinidad, desde luego, no era por causas políticas. No es porque Tolkien tuviera una particular afinidad con la parte falangista, que era la parte más fascista de los que apoyaban a ese movimiento. El movimiento de los que se sublevaron era bastante heterodoxo. Tenía en común, pero era heterodoxo. Entonces Tolkien, un poco la afinidad que tenía era más por esa sensación de simpatía, en el sentido de católicos en Inglaterra hemos sido perseguidos, católicos en España son perseguidos. La información que él recibía es verdad que estaba sesgada. Claro. Entonces, era un poco eso, que no era... Y desde luego a Hilder no le tenía ningún amor. O sea, no, eso está bastante demostrado en sus cartas. Y a Hilder lo llama de todo menos guapo, vamos, en sus cartas. Sí, dice que tiene que lo suyo es personal, porque las palabras exactas no las sé, pero es algo así como que ha pervertido o destruido todo lo bueno que hay en el espíritu germánico. Y era algo que Tolkien admiraba, y entonces este hombre lo ha pervertido a más no poder. Ahora mismo no podemos oír a Wagner sin pensar en nazis. Y Wagner y los nazis tienen ahí una separación temporal interesante, vamos. Sí, ya. Pero bueno, en fin. Curioso. Y nada, ese artículo pues ha tenido también una cierta repercusión. A mí lo que me gusta es que cada vez que hay una discusión en Twitter, sobre todo Mónica Finduriel, que es, desde aquí le mando saludos, una persona que está en todos los embolados, cada vez que alguien dice iba a decir chorrada, no, todas las opiniones son respetuosas, pero dice algo poco informado sobre el tema, le dice, mírate esto que por lo menos está planteado con datos, y un poco tratar de desmentir esos mitos, digamos. Mirar por aquí. Pues, es importante también lo que has comentado, ¿no? Es decir, aquí tenemos a Finduriel que nos está escuchando. Buenas noches, claro. Finduriel. Que diga cuántas veces les ha dicho, toma, no digas tonterías, léete esto y luego hablamos. La dama del cabello oscuro. Toda su información, o la mayor parte, si procedía del ámbito de la familia Osborne, que es una familia muy conservadora, poderosa y católica, que desde luego estaba posicionada del lado conservador, ¿no? Que es uno de los lados que apoya la sublevación, ¿no? Pues evidentemente la información que le llega pues está sesgada, ¿no? Lo que tú comentabas. Y es normal que él termine apoyando eso, ¿no? Si te cuentan, oye, mira que es que a los católicos nos están persiguiendo allí, están quemando iglesias, matando curas, tal, no sé qué, pues evidentemente a quién vas a apoyar, ¿no? Si tú perteneces y te sientes que perteneces a eso, ¿no? Pues es evidente. La polarización, claro, era brutal en aquella época, y sabes que a mí me gusta coleccionar citas. Las barricadas solo tienen dos lados. Entonces eso aplicaba a aquella época de mala manera. A lo bestia. Sí. Muy bien. Chicos, pasamos al siguiente escrito y ya pasamos enseguida a la STE, que tenéis muchas ganas.
Nada, bueno, yo creo que esto más o menos Pasamos. simplemente comentarlo. Claro, porque antes de publicar lo que sería El tío Curro, sí que publicas un ensayo que, bueno, aparece en los Tolkien Studies, que esto lo edita la Universidad de West Virginia. Esto aparece en 2011 y nada, quería confirmar que realmente era el germen de lo que sería luego la investigación completa del tío Curro. Un artículo titulado Wingless Fluttering, Sí, que Some lo digo Personal yo. Connections in Tolkien's Formative Years. ¿Esto qué es? Flotando sin alas. Aleteando sin alas, sí. Aleteando sin alas, algunas conexiones personales de Tolkien en sus años formativos. Esas conexiones personales incluían al padre Francis y a más gente. El título es así de pomposo, un poco a propósito. Yo realmente no tuve mucha conciencia de lo que era Tolkien Studies hasta que me metí. Tolkien Studies es el top y yo un poco, no sé si habéis oído este dicho de autoayuda de no sabían que era imposible y por eso lo consiguieron. Pues yo no sabía que era tan chungo llegar a publicar ahí y un poco la historia es más complicada. Y una vez que empecé a escribir cosas en España dije, ¿y por qué cerrarme en España? Creo que tengo cosas interesantes que contar al mundo. O sea, así de ¿por qué me voy a poner yo mismo fronteras? Entonces, claro, no te puedes plantear, Ale, pues voy a escribir un libro y voy a publicarlo en el extranjero. Intenté primero hacerme, si queréis, un nombre e intentar, pues eso, que fueran viendo de que desde aquí pues también había cosas de talento y cosas interesantes. Y Tolkien Studies, pues es una revista, pero en realidad es un libraco que se publica todos los años con una selección de artículos. Es una revista indexada, que son de estas que dan puntos para los profesores universitarios y cosas de ese tipo, que cuando mandas un artículo lo leen 2 lectores independientes de manera anónima y los 2 tienen que dar un apoyo a que eso es suficientemente bueno y tal. El famoso peer review, la revisión por pares. Pues jolín, pues resulta que les gustó lo que les mandé. Fue guay, pues bueno. Lo de no sabían que era imposible, por eso lo consiguieron. Y luego cuando eso, se lo por publicado, cierto, me quedé porque era profesor de no sé qué, chair de no sé qué, que resulta que es catedrático de no sé qué, jefe del departamento de no sé qué, y como yo decía, todos con muchos títulos y un chaval de Elche, tal cual. Bien. Y bueno, pues en la revisión, aquello tenía un título provisional, me dijeron que el título no tenía gancho y dije yo, pues voy a poner el título más pomposo que se me ocurra. Y por eso se quedó ese título, porque anda que no es pomposo y difícil de pronunciar. Y sí que es verdad que yo ya tenía el libro escrito completo, pero este es el germen en el sentido de que es un poco un adelanto de lo que fue el libro. Yo el libro lo tenía completo en el año 2006 y lo presenté a los premios Algaba son unos premios que dan 18.000 euros al ganador, unos premios de biografía, autobiografía súper prestigiosos en España que gana gente súper importante y lo presenté y esa también es una nota divertida y nunca más se supo, pero luego años después me cayó el fallo del jurado y me quedé entre los 3 finalistas. Pero nadie de nada se molestó en decirme que te has quedado entre los 3 finalistas. Y dije, vale, pues pero que el libro ya existía, por lo menos una versión temprana. Pero sí que es el germen en el sentido de que es lo primero que vio la luz, por lo menos en el extranjero, sirvió para despertar curiosidad de gente, para hacer contactos, aunque yo ya tenía algún contacto, yo lo conocía de antes y demás, pero bueno, que sí que es el germen de empezar a conocerme en el mundo y ya de ahí pues me lancé a publicar más cosas, a dar el salto de, pues oye, me voy a Inglaterra y si me admiten un paper pues lo doy con mi inglés macarrónico. Ahora ya hablo un poco mejor inglés, pero la primera charla que di en Inglaterra en el 2012 fue apoteósica, pero bueno,
Ahora ya hasta me defiendo, hasta que me pregunta el público y entiendo lo que me ha preguntado, más o menos. No, bien, bien, bien. Menos si son escoceses, pero bueno, que sí Tenemos puede ser menos escoceses conocido. entre los oyentes, ojo, porque tenemos un amigo Sí, sí que es verdad. que está allí. Un amigo Sí, vive sí. allí, sí. Bueno, Sí, pues sí. nada. Pero pues, sí que es imposible. Estamos viendo una serie escocesa y menos mal que leemos los subtítulos, porque si no, vamos. Eso te iba a decir, te sería- va a dar el truco, digo, pon los subtítulos. Sí, es imposible. el problema cuando hablas con alguien en persona es que no lleva unos letreritos que salen de aquí del Sí. pecho. Ya, claro. De Google momento Traductor no te los lo- lleva. Sí, pero queda vamos, Todavía poco, no, queda pero- muy poquito ya. A futuro no lo sé, Pues de momento no. las gafas estas de Apple no son, o no sé cuáles son, las de Apple, creo. Lo mismo les puedes poner subtítulos y todo, ¿sabes? pues Ya mismo. no tardaremos en verlo seguro. Pero Sí, vamos, sí, No, sí. no, la verdad que no. que bueno, que sí que fue ahí un germen y es una historia divertida. Muy curioso, muy curioso. Muy bien, pues pasemos si queréis a la ST, que sé que le tenéis muchas ganitas y nada. os dejo ahí. Sí, porque hay que preguntar, hay una serie de preguntas que hacer. Sí. Bueno, primero hablamos de la organización, o sea, ¿cómo nace la idea? Año 91. Bueno, la idea nació en el año 90. Os pongo un poco en contexto. Año 90 estaba yo en la universidad. ¿Y qué hace uno en la universidad? Pues imaginaos una época en la que no había internet y no había tantas distracciones como hay hoy en día. Y es la época de la inquietud, la época en que conoces gente que también tiene inquietudes y demás. Y yo, claro, yo vivía en Elche, iba a la Universidad de Alicante. En aquella época, en los años 90, era mucho más pueblo de lo que es hoy en día. Pueblo, no sé si me entendéis, no había tantas librerías, no podías conseguir libros en inglés, no tenías acceso a internet. Entonces mi hermano estaba estudiando en Barcelona y yo pues viajaba de vez en cuando a Barcelona y ahí descubrí algo fascinante para mí, que eran los fanzines. Había gente que escribía cosas y como no tenía pasta para publicarlo en libro, pero tampoco tenía esas hipotecas que significa publicarlo en libro o en revistas oficiales, pues escribía lo que le daba la gana y de lo que le molaba. Y yo descubrí la librería Gigames y los fanzines de la librería Gigames. Bueno, y todo lo que había en la librería Gigames. Un montón de libros en inglés de Tolkien que yo no había visto. Yo en aquella época sabía menos inglés todavía que luego, pero ya me los compré y dije, bueno, ya aprenderé inglés de alguna manera. A ver, yo soy lo bastante viejo como para haber sido de los que en el instituto estudiaba francés. A ese nivel estoy. El inglés que yo he aprendido ha sido casi como el de Tolkien con el español, autodidacta, pero con los años, pues eso ya. Tengo hasta mi titulito de Cambridge y demás. Me ha costado. Quizá he aprendido inglés por culpa de Tolkien, ¿no? Para poder leer esos libros que me compraba en Gigames. Una buena excusa. Y bueno, pues sí, lo que pasa es que luego cuando hablo se acaba la magia. Claro. En fin. Peor bueno, que yo, ya te digo yo que no. A lo que iba, que encontré los fanzines y encontré que había gente que hacía cosas y gente que molaba y que escribía cuentos. Y tuve especial afinidad con un fanzine de Zaragoza, se llamaba Elston, y pues me hice colega, les dije, pues oye, yo tengo cosas que me gustaría escribir y me puse a colaborar con ellos y tal. Realmente fue mi estreno escribiendo. Oye, que los fanzines son un aprendizaje. Lo que te enseñan en el instituto y tal, hasta que tú no te pones a escribir no te das cuenta de lo complicado que es escribir de verdad. Porque esto no era una redacción escolar, esto ya tenías que escribir tu articulito y tenía que ser más o menos decente. Claro, ahora cuando los leo digo, madre mía, qué valientes éramos, ¿no? Pero bueno, pues fue un aprendizaje, allí entré en contacto con gente y me di cuenta de que se podían hacer cosas. En Santiago aquella García Solans. Con Santi, eso es. Con Santi. Que sigue en activo, creo que sigue perteneciendo a la Sociedad Tolkien. Eso es. Y bueno, en aquella época justo estaba leyendo la primera biografía que se publicó en España, porque no fue la de Carpenter, fue el desastre de biografía de Grota, que lo sacó Planeta, con una portada negra, con ilustraciones sacadas de la película de Bakshi, con un Boromir con cuernos de vikingo. Sí. Y en esa biografía venía la dirección de la Tolkien Society, claro, venía la dirección de la Tolkien Society del año 76.
cuya secretaria era Jessica Yates, que luego, si me dejáis, hablamos de Jessica Yates, por favor. Es un mito para mí, que la he conocido y es bueno, un mito, una leyenda. Cualquiera de los que estuvimos en Birmingham la recordamos con mucho cariño. Bueno, a lo que vamos, que dije, anda, qué idea más buena. Una asociación de la gente que le mola esto para poder compartir cosas, para poder recibir noticias, para si hay alguien que sabe inglés que me pueda leer los libros que hay en inglés y podemos hacer traducciones así semi-piratas y tal. Y entonces dije, oye, pues yo quiero una, como no hay, la voy a montar. Le dije a Santi, oye, ¿qué te parece la idea? Y dice, muy bien, si la montas tú, muy bien, yo estoy muy ocupado con mi fanzine y acabándome ese Muy bien, pero no pienso trabajar. Y entonces cogí y ¿qué haces? Pues pringué a 5 amigos de la facultad y les dije, oye, pues voy a montar una sociedad Tolkien. Varios de ellos me dijeron, fantástico, ¿qué es eso? Pero bien. les moló la idea, oye, el hacer algo, el tener... Y dijimos, pues vamos a montar una sociedad Tolkien. Y hay que pensar a lo grande. ¿Os acordáis de lo que os he dicho antes de voy a conquistar el mundo, voy a publicar en el extranjero? Pues yo no pensé en montar una sociedad local de los amiguitos de tal, una sociedad a nivel estatal, pues como las que veía yo en los libros. Y eso ¿cómo se hace? Pues ni idea. Y como no sabíamos cómo se hacía, pues lo hicimos todo, nos lo inventábamos todo sobre la marcha, en plan, pues, de valientes. Entonces yo conocía que existían los fanzines, pues nada, pues a los fanzines les mandamos una nota. Yo sabía que Gigamesh era un sitio donde iba mucho tal, pues hicimos un panfletito súper cutroso. Claro, es lo que había en el año, eso ya era el año 91. ¿Qué teníamos? Pues impresoras matriciales y el copiar y pegar era recortabas, le ponías celo y hacías una fotocopia con la tinta a tope. Pues así hicimos el proyecto fundacional y se lo mandamos a Gigamesh y se lo mandamos a 2 o 3 fanzines. Como estaba en Gigamesh, pues en aquella época salió una revista de ciencia ficción y fantasía y se hicieron eco, todos los fanzines se hicieron eco y de pronto eso que era oye, que si a alguien le mola la idea, pues de pronto el buzón de mi casa se llenó de cartas de frikis una detrás de otra, pero una avalancha. ¿Habéis visto que llega el cartero con un saco de cartas? Pues poco más o menos así. En ese digo, aquí dirá gente, pero qué brutos, ¿por qué te mandaban cartas? ¿Por qué no te mandaban emails? No existían. Lo que no había email. Bueno, igual existiría el email, pero vamos. No había llegado, no se había. A nivel de persona normal, internet no existía. El correo electrónico no existía. Existía el teléfono, pero el teléfono, para la gente más joven, costaba dinero. Y una llamada local costaba dinero, pero una llamada provincial costaba un horror de dinero. Sí. Así que era todo con cartas, de esto que no sé si lo enseñaron en el cole, de coger un sobre, meter una carta, pegar un sello, escribir por delante a quién va y por detrás quién lo manda. Y así empezamos. Entonces mis colegas de la universidad y yo, pues nada, al ataque, nos lanzamos, hicimos el proyecto fundacional, recogimos gente y nosotros planteamos ideas. Primero, no tenemos fuerza para poder controlar toda España. Vamos a crear delegaciones locales. Y creamos los señales, pues vale, pues hasta hoy, con variantes y tal, pero hasta hoy sigue existiendo ese concepto, ¿vale? Porque si no, ¿cómo voy a coordinar a alguien de Extremadura? No Hay que vertebrar a la organización. No tenía email, no tenía teléfono, a base de cartas, pues no se podía. Y empezamos creando cosas, pues tenemos que crear un evento, pues un poco después se creó un evento. ¿Y cómo lo llama? Bueno, una revista. ¿Y cómo la llamamos? Pues Estel. Y alguien dijo, anda, ¿os habéis dado cuenta de que Estel lleva en medio STE? ¡Ah, qué guay! Pues Estel se queda. Y todo iba un poco así. O sea, eran casi cosas por accidente, pero teníamos, no qué sé, un duende detrás que nos iba guiando bien en los caminos. Creamos la revista, creamos un boletín informativo, creamos el concepto de SMIAN, creamos la idea de hacer una convención que le dimos el nombre original de EstelCon. Éramos así de... Y un poco
los cimientos de lo que hay. Bueno, ahora no tiene nada que ver, pero vamos, que sí que dibujamos a escala un poco lo que luego con el tiempo se ha convertido. Evidentemente no tiene nada que ver, ahora hay más de 1000 personas y es una estructura más complicada y hay un sistema diferente de comunicación y existe internet y existen muchos canales. Sí. También es verdad que mucha gente al principio se sentía un poco defraudada porque querían que la ST con 3 meses fuera la ST que hay ahora, con los 1000 socios, que quieres a alguien que sepa de algo y tienes contacto directo enseguida, o sea, tienes gente que sabe de todo y canales de todo tipo y puedes hacer 1000 cosas y te lleva una revista súper molona en color. Pues antes era 4 hojas mal fotocopiadas, lo que hacíamos al principio. Pero bueno, sí. ahí fundamos... Que hay un podcast donde te enseñan a hablar Quenya, son claro, maravillosos. Sí, ahora hay de todo. Lo del podcast lo pensamos, pero dijimos, es que para hacer el podcast tenemos que inventar YouTube. Igual es mucho trabajo aquí en el momento inventar YouTube. Pero vamos, fuera de bromas, que un poco fue algo así de casualidad. Lo que sí que es verdad, ahora lo puedo confesar, fue un proceso muy agotador. Fue muy agotador porque pasar de 0 a 1, para mí es mucho más complicado que pasar de 1 a 20. Empezar de cero, sin... La gente nos preguntaba, ¿y cómo hago esto? Pues yo qué sé, tío, yo qué sé cómo lo hace. Si yo estoy igual de pegado al suelo que tú, yo simplemente me ha ocurrido la idea, ¿no? Y bueno, luego, por ejemplo, el primer evento en el que nos juntamos fue en la Hispacón del año 91 en Barcelona, donde conocí a Terry Pratchett, otro de mis hitos, y esta mano. Casi nada. Bueno. Vale, pues... Justo yo antes te iba a comentar de Terry Pratchett, que lo que tú comentabas, Terry Pratchett tiene una cita que dice que todo el mundo sabe que un ingrediente vital del éxito es no saber que lo que intentas es imposible. Sí. Así que a lo mejor te quedó de aquella pues más o menos ocasión. Pues, totalmente. Pues nada, allí fue el primer encuentro de la STE con gente de varias zonas de España. Y luego me contaron, estábamos ansiosos por conocerte porque venías a darnos instrucciones. ¿Yo instrucciones? ¿Qué sé? Ponme una cerveza. Sí. Primera esperaban a una especie de Sauron que gobernara sus voluntades y claro, no Joder, era eso. Sauron crea empleo. Literal 20 años. O sea, yo ahora lo pienso y digo, pero ¿quién me manda a mí meterme en ese berenjenal con 20 años? 20 años que no eran los 20 años de ahora. Yo había viajado relativamente poco porque viajar antes era chungo. No había aviones. Parece que estoy hablando de la edad de piedra, pero no existía Ryanair y esas cosas. Y los viajes eran en tren. No existía el tren del que tardabas 13 horas. No existía el AVE o el autobús, el autocar. Entonces era un mundo muy diferente. Igual por eso, pues a lo mejor funcionó, pero lo miras bien y dices, si tuviera que volver a hacerlo, no sé yo si me metería en ese pringue. Y en esos principios, en esos principios, ¿cuántos esmiales? Porque yo tengo ubicado que pues el de Elche fue el primero de fundación. Creo que en Barcelona también. El que entonces era de Doriaz, exacto. Y en Navarra, en Gondolí, no sé si. Y luego estaba el de Zaragoza, que cuando vieron que iba en serio dijeron, sí, nosotros también. Cazatún. Hubo en Granada, lo que pasa es que en Granada hubo ahí alguna historia. Pues siempre ha tenido que haber, cuando se junta gente, siempre hay ahí alguna pequeña historia. Sí. Córdoba, con Tevildo estuvo desde el principio. Sí, ostras. Historia antigua. Yo es que Edelon, o sea, el Esmial de Valencia, se fundó en el 95. Sí. Y yo me uní en el 96. Yo recuerdo que el primero que contactó conmigo, si no me falla la memoria, fue Paco Isildur. Sí, Paco Isildur, pues fue un poco, empezó, y luego el empujón que tuvisteis en Valencia, pues es del gran Paco Lorinlor, que un poco dio ahí el empujón gordo, pero vamos,
Edelon no estuvo al principio, pero sí que dio mucha caña. Y un mito que desmiento, Madrid nos costó un montón llegar a Madrid. Números Sí, yo sé, en sí, yo sé que tardó, que no había Esmial, tengo esa conciencia, me acuerdo, hace casi 30 años, pero sí, que Hace 3000 años, Gandalf. yo estuve allí. Inladris, es verdad, tiene toda la razón Finduriel, Inladris. Inladris, sí, verdad, Alvarad y más gente. Y luego teníamos mucha gente suelta. En Mallorca, por ejemplo, teníamos gente, claro, a lo mejor teníamos 2 personas en un sitio, una persona y tal, pero eran casi comunes mías porque había gente que era muy activa. Inladris es verdad que, sí. que estuvo ahí al principio y de hecho, pues, vamos, bien que has hecho de recordármelo, pero es que de verdad que es historia antigua. Sí, esto es principios de los 90, que parece que no, pero ha llovido. ¿Y cómo ves la evolución un poco de la asociación después de más de 30 años, más o menos? A ver, a mí una de las cosas que más me gustan de la STE es que es una asociación que se adapta con el tiempo, que las sensibilidades de la STE van en consonancia con la evolución de las sensibilidades de la sociedad, me refiero de la sociedad global, la sociedad española, ¿no? Entonces, eso yo lo veo muy grande. Somos, además, un grupo que va muy a la vanguardia, que siempre va introduciendo cosas con la tecnología, con todo, con las preocupaciones. Hay temas que yo he conocido por la STE y que luego se han hecho populares, temas sociales, me refiero de la sociedad normal, que se han hecho populares 4 o 5 años después. Entonces, a mí eso me gusta mucho. También es verdad que a veces te cuesta, cuando tienes una cierta edad, a lo mejor tener afinidades con alguna de esas cosas que evolucionan, o sea, tener los mismos gustos en algunas cosas. Pero en general, a mí me parece maravilloso que exista una asociación que, a pesar de que tengamos diferentes edades y diferentes sensibilidades, diferentes puntos de vista en otras cosas, tengamos algo que nos reúne y que tenemos ese punto en común, y que te juntas con alguien de la STE y en 15 minutos ya eres amigo, ya estás hablando, ya has encontrado un tema en común más allá del propio tema de Tolkien. A mí la evolución me parece maravillosa. Me parece que es la única asociación que yo conozco que se renueva continuamente, que no hay nunca problema para que alguien coja el testigo. Y lo que más maravilloso me parece es que sea una asociación en la que nadie se acuerda de cuál fue el primer presidente, porque no es importante que se acuerden de eso. No es como otras asociaciones que son casi como, yo qué sé, como un imperio, ¿no? Que te tienes que acordar del primer emperador, de que no es una asociación, que es el grupo de fulano y fulano está siempre ahí, no. Que nosotros vamos pasando, pero no solo yo. Es que ¿quién fue presidente después de mí? ¿O quién fue presidente después? Da igual. Han ido pasando, ha sido gente que ha ido para ver qué podía aportar a la STE y no que la STE le podía aportar a él. Y eso yo creo que forma parte del carácter de alguien que se quiere unir a una asociación, que bebe del espíritu que sale de la obra de Tolkien, tiene que ser así. No veréis divismos, no veréis gente que presume de yo soy el socio número 4, yo soy el primer no sé qué, yo soy el... No, yo he sido presidente y luego he dejado de serlo, y el que ha sido el 4º presidente luego te lo ves montando una mesa en una Estelcon, una mesa de ponerle las patas, vamos, que sí, física, una mesa física importante que otro, y eso es lo que me gusta, esa evolución, y que pues ayer salió una noticia, pues ya hay una propuesta de Estelcon y hay una propuesta de nueva comisión permanente, que menudo problemón las dos cosas, o menudo reto, organizar una convención para tal cantidad de gente o organizar una asociación tan grande con tanto movimiento, con tanto asociado, con tanto seguimiento de no paga la cuota, no sé qué, no he recibido la revista, te la vuelvo a mandar. ¿Sabéis eso? El trabajo voluntario y altruista Conocemos a la secretaria y yo siempre lo he dicho, lo hacen por voluntad, no cobran nada. Y me parece un atropello. De hecho, una de las propuestas que hice, que luego
por lo visto no lo hice por el canal adecuado, fue que esa gente recibiera algún tipo de remuneración, aunque sea no pagar la cuota. Es decir, la cantidad de horas que le dedica, en nuestro caso, el contacto directo lo tengo con Ángela, con Angélica Tuc, que es la secretaria actual. Joder, es que la cantidad de horas que le dedica... Y pero que son trabajos desagradables, trabajos que no se ven. Lo de escribir 17 mails a uno, no, que no me has pagado la cuota completa, que no eran 23, que eran 30, que te faltan 7. Sí, pero me lo pagó mi primo, no te lo pagó tu primo. Ese tipo de cosas, no sabéis lo que es de trabajo y de... Sí. Tienes que tener una pasión por ello. Una labor, altruista totalmente, ya. Porque lo que mola es lo que nos mola a todos, pero para poder tener lo que nos mola a todos, tiene que haber gente en la sombra ahí remando. Claro. Y algo que a mí, para mí está en el meollo de todo este asociacionismo. Lo que me llama siempre mucho la atención es ¿por qué Tolkien? ¿Por qué Tolkien es capaz de concitar a su alrededor pues una serie de aficionados que montan una sociedad, montan un Telcon en la que se hace una cena de gala donde todo el mundo va disfrazado, caracterizado, vestido, como lo quieras decir? ¿Por qué? Porque hay muchos otros, entre comillas, llamarlo de alguna manera, clubes de fans y gente que sigue a un autor, que le gustan sus novelas, tal. Pero yo creo que con Tolkien hay algo especial. Y eso, yo te lo quería preguntar. Pues una pregunta difícil. ¿Qué crees? Porque a mí me gustan otras cosas. A mí igual me apuntaría a la ST de Harry Potter también. ¿Me entendéis? La ST de Harry Potter no sería la ST, sería la SHP o algo así. ¿Por qué? Pues igual coincidieron muchas cosas. Coincidieron en que igual ahora, si no hubiera existido una asociación como la ST, no podría existir porque la gente se reuniría de otra manera, se conformarían con... pues tener un foro en internet o tener un podcast o tener algún sitio que les uniera, y seguramente es algo que nació en el momento que nació, que era un autor que en ese momento no tenía a lo mejor demasiadas competencias y sobre todo porque es un autor especial. Me da a mí, y creo que tu pregunta también era por ahí, porque es un autor que para estar en sintonía con él tienes que ser de una manera que encaja con el perfil de la gente que se apunta a la STE. No sé si me entiendo. O sea, no estoy diciendo que seamos especiales porque somos mejores, porque el otro es gente de menor nivel ni nada así, sino porque igual al que se siente atraído por la obra de Tolkien le encaja un poco en el perfil de esa solidaridad, de ese altruismo, de lo que decíamos, de estar trabajando altruistamente. No sé, igual hay unos factores circunstanciales de la época, pero también puede ser que haya unos factores profundos de lo que significa la obra de este autor. No lo sé. La verdad es que es una pregunta complicada. Sí, no, yo opino un poco igual. Yo pienso que Tolkien tiene una magia especial y la gente que es sensible a esa magia, pues tendemos a reunirnos y a compartirlo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay algo, no sé. Igual los que creen en la reencarnación dirían algo así, de que en otra vida hemos sido compañeros o algo así. Igual sin tanta parafernalia, sí que hay algo que nos tiene que unir. Mira, Finduriel nos comenta que justamente le han hecho esa misma pregunta en una entrevista. ¿Y qué has contestado? Eso es. Que nos lo diga, por favor. Exacto. La ha contestado que escucharan el podcast esta noche. que te iban a preguntar igual.
La verdad que Tolkien tiene ese algo especial. Yo, desde luego, lo percibo así. Es decir, yo que he leído muchísima fantasía y que leía a Tolkien en un momento en el que no tenía eso, pues el contacto con nadie más que leyera ese tipo de cosas ni nada. Desde luego, en el primer momento percibí que ahí había algo especial, ¿no? Y al final eso se nota. Hay algo más que en otras obras de fantasía. Que no quiere decir que sean peores. Quiere decir que tienen como algo especial. Sí, es diferente. Que va más allá, ¿no?, de la historia. Igual, para saberlo, habría que preguntarle uno a uno a toda la gente que se asocia a la STE y seguramente nos llevaríamos una sorpresa de que hay muchas coincidencias en... Igual no votamos al mismo partido político, no somos del mismo equipo de fútbol, no 1000 cosas, pero al final, si hicieran esa encuesta, tendríamos muchísimas afinidades. Creo que nos contestan. Sí. Justo lo que estaba pensando yo, Findurien. Justo me la has quitado de la lengua. Sí, lo estaba comentando también Manuel, o sea, José Manuel. O sea, que diferentes... Habla tiene más arte que todos nosotros. Universalidad, un poco de Tolkien, sí. Yo creo que al final tiene un poco de que entiende realmente muy, muy bien y explica muy bien al ser humano. Los personajes de Tolkien son muy, muy humanos y tú reconoces ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros que estamos ahora en nuestros Mial, en el Pony Pisador, estamos haciendo un club de lectura del Señor de los Anillos, ¿no? Estamos releyéndolo. Que siempre es bonito, yo lo recomiendo a todos los fans de Tolkien, pues meterse en algún club de lectura porque compartir la lectura te da otro punto de vista. Y estamos disfrutándolo mucho, pero aparte estamos viendo ese tipo de cosas, ¿no? Que tú dices, es que aquí tú entiendes perfectamente al personaje porque es que es un ser humano y él cómo actuaría un ser humano y entonces entiendes sus debilidades, entiendes su oscuridad también, su fallo, no sé, me parece que ese algo que está ahí es muy real, muy real. Y mira, y una de las aplicabilidad... Que la aplicabilidad no importa. Lo mismo que iba a decir yo. Y yo creo también, bueno, no sé, pero una de las cosas de las que Tolkien nos habla, aunque él en una entrevista dice que el tema del Señor de los Anillos es la muerte, que lo escuchas y dices, uy, tienes razón, pero te habla de esperanza, de un tipo de esperanza muy especial. Pero yo creo que eso también nos llega. No sé. Y muy importante también lo que nos dice aquí otra vez Finduriel, que hablará a la gente del futuro y ha hablado a la gente del pasado, que eso pocos lo logran. Sin duda. Que les llega tanto a los de atrás como a los que vienen luego. Mira, yo llevo en el portátil llevo una pegatina, ¿no? Con la inscripción del anillo único, una chorrada, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo lo uso en mi trabajo diariamente, entonces hay muchos niños, muchos chavales del instituto, no te digo un porcentaje alto, pero una cantidad importante que me comentan cosas sobre eso, que conocen la obra, que les gusta mucho, que tal, que han visto, que han leído, que han tal. Y compañeros y compañeras de trabajo que también, es decir, que te sorprende, ¿no? Estás y de repente, pues yo qué sé, y es eso, ¿no? Hubo este año, por ejemplo, al principio del curso, pues un compañero que llegó, me vio el portátil y, tú tal, no sé qué, tal, que a los 2 minutos se había apuntado a la Sociedad Tolkien, ya había estado él antes, se enteró que había estado antes apuntado y ni se acordaba cuando era un chavalín, que le había apuntado los padres o lo que fuera, ¿no? Y bueno, y ya a partir de ahí, pues todos los días teníamos nuestro tema de conversación cuando coincidíamos, que era el profesor, ¿no? Y es lo que comentaba antes José Manuel, ¿no? Que a los 5 minutos es una obra que une mucho, a los 5 minutos ya tiene tema de conversación. Sí, te ayuda incluso a conocer más profundamente a la persona. Todo, incluso que te diga cuál es su personaje favorito, ya te dibuja en un momento a la persona que tienes delante. Sí. O incluso que te diga que no le gusta a Tolkien, también te dibuja un poco a la persona que tienes delante. Bueno, es mucho mejor, te la dibuja. En cuanto le preguntes, ¿qué tipo de raza eres? No, yo... Uy, no.
Elfos. Por aquí no. Estos son los que nos daban caza por diversión. Yo en las partidas de rol que nos hacía tío Gamji era un elfo, no quería decir nada, pero... Sí, además era un elfo Noldor. Noldor. Un elfo Noldor encima, madre. Estás entre enanos y hobbits. Se me acaba de caer un mito, Miguel Ángel, se me ha caído un mito. Bueno, chicos, creo que tío Gamji tiene alguna preguntita más. ¿Es posible? Solo una más. También hablando del fenómeno fan que estamos hablando, que se reúne alrededor de Tolkien. Otra de mis manías o preguntas es ¿por qué llegó tan tarde al mundo hispano? O sea, tan lejos nos queda. Realmente no estamos diciendo que Tolkien es algo universal, pero fue casualidad que tardara tanto la traducción. Eso, no sé qué piensas de por qué tardó tanto en llegar al mundo hispano, porque bueno, aparte de la traducción del Hobbit, así un poco de Strangis de los años 60. Correcto. Es que tuvimos que esperar a los 80, casi. Yo creo que es un poco por estereotipo de los editores españoles, que pensaban que era un libro muy del mundo anglosajón y que nosotros no entenderíamos. Yo creo que es algo que está más relacionado con eso, y que la inversión de comprar El Señor de los Anillos, traducirlo y demás, un libro tan corto, te estoy hablando del Señor de los Anillos porque es un poco el libro emblemático, ¿no? Sí. Igual se lo planteaban como un reto bastante fuerte, una inversión económica bastante fuerte, y seguramente pensaban que el retorno que iban a tener no iba a merecer la pena. Tampoco Tolkien era un premio Nobel o era alguien que pudiera tener una referencia, y me imagino que sería pues por miedo probablemente de las editoriales el afrontarlo. Y bueno, el Hobbit en argentino, pues ya digo que es más una anécdota que otra cosa, y pues prácticamente casi nos plantamos en los 80, un poco antes de los 80, que a España no llegó. 30 años, podemos decir, más de 30 años desde que se publicó El Señor de los Anillos, y pues desde el año 30 ¿cuántos? 50 años o 40 años desde el Hobbit, o sea que estamos hablando de una burrada de tiempo, pero yo creo que más bien iría por ahí, porque igual que hay, como comentábamos antes, del mundo anglosajón al español, probablemente del mundo hispano al mundo anglosajón, pues también lo habría. Tiene que ser algo por ese estilo, porque vamos, si hubieran sabido los editores que iba a tener la repercusión que ha tenido en España, no creo que hubieran tardado tanto. Claro, no, desde luego. Yo las versiones que tengo, la que os he dicho, voy a enseñarlas, que si no os... Claro, muy bien. La de Círculo de Lectores, Círculo de Lectores. Yo tengo ya la de Minotauro, tapas negras. Y Círculo de Lectores, esta es posterior. Sí, yo también tengo las tapas negras, la de biblioteca. Esa la tengo yo, ese es el que tengo yo de Silmarillion. Tengo ese y tengo la... Ahí está. Muy bien. Bueno, pues creo, no sé si tenéis alguna preguntita más para José Manuel o queréis decir alguna cosa más. Él ha dicho antes que quería hablar de... Sí, de la secretaria. Ah, sí, de Jessica, ¿era? Ah, Jessica Yates, sí. Bueno, no, Jessica Yates era un mito para nosotros, porque era ese nombre que estaba en el libro de Grota. Le escribimos, le mandamos una carta certificada con el papelito rosa y tal, diciéndole que estábamos mandando la ST y tal, y nos llegó el papelito rosa firmado como que lo había recibido, pero nunca más se supo. Y luego Jessica Yates la conocí yo en Inglaterra. Ahora es una señora viejecita, un poco excéntrica, a ver, que todo se oye, pero un poco especial, que hace fotografías todavía con cámara de carrete. Y bueno, y hay una historia que algún día contaremos los que estuvimos en Birmingham. Aquí tengo a mi mujer que se está también riendo un poco de la historia, pero
para mí fue un poco cerrar el círculo, aparte de lo excéntrica y las historias de ella, cuando vino como una groupie con mi libro en inglés para que se lo firmara. Y yo dije, ahora vienes con mi libro para que te lo firme. En el año 91, que nos ayudaras un poco a ver cómo narices se montaba esto, me firmas el papelito rosa y ni siquiera me contesta. Así que es una historia peculiar. Y un día que no haya micros delante, porque todo se sabe, os cuento todo lo que pasó. Con le tenías que haber dicho que si quería tu firma te mandara una carta certificada, hombre. Eso es. Y que Claro. papelito rosa. No, pero Eso, en color rosa. era muy maja. Lo que pasa es que ya es una persona mayor en la Tolkien Society. La media de edad de los mayores, vamos, que es muy triste, pero que se va muriendo la gente ya de... Claro, sí. Se fundó en el 68, 69, entonces, pues claro. Sí. Pero vamos, que está muy bien, pero vamos, que lo de que viniera como una groupie con el libro, dije, ahora me viene Jessica con el libro, no, pero vamos. Que los ingleses son ingleses, pero los ingleses de la Tolkien Society, por lo que estábamos diciendo, hombre, son ingleses, ¿vale? Tienen sus cosas, pero son menos ingleses, a lo mejor son más universales, más abiertos, más personas que a lo mejor por un inglés prototipo. Por aquí... Por aquí Finduriel sí que nos dice que tiene una pregunta, y claro, ¿cómo va a ser de otra manera? ¿Cuál va a ser tu próxima investigación y si nos puedes adelantar algo? Bueno, de momento lo próximo que sale es en Legendaria. Sale un artículo basado en la charla que di en la Universidad de Santiago, en el congreso que se hizo en Santiago de Compostela en julio, y ahí, aunque vuelvo a hablar, me pidieron que hablara de Francis Morgan, hay nuevos datos, por ejemplo, de la relación con algunos autores británicos de la familia Morgan. ¿Os acordáis que os he dicho que Morgan tenía relación con Cecilia Wall de Faber y tal en España, pero también en Inglaterra tenía una relación muy interesante? Y le he descubierto un sobrino inglés que es un escritor famoso. Y eso sale ahí publicado. Y la nieta de su... Sobrino, no miento, primo. Y la nieta de su primo resulta que es una escritora inglesa que se hizo súper famosa por crear los Wonkies, creo que se llama, que son unos seres pequeñitos que viven en agujeros y se dedican a cuidar de la naturaleza. Uy. En Inglaterra es una serie de dibujitos, de muñequitos en la BBC y tal, y eso es un mito. Yo que sé, es como, no sé, como los Loonies en España, pero 30 años antes y en Inglaterra. Y esa es el primo escritor de este. Entonces, esas está cosas... como inspirado. Y luego, proyectos, pues tengo varias cosas, pero si las digo, la fastidio. Tengo un proyecto que quiero hacer con mi hija, que también ha hecho sus pinitos, pero la pobre, el martes empieza la selectividad, así que últimamente solo piensa en integrales y en cosas de ese tipo. La mía también. Bueno, la mía que empieza el lunes. Pues que les vaya bien. Aquí en Alicante empiezan el martes, pero vamos, que... O será por las asignaturas, pero vamos, que cuando pase la selectividad ya coja la carrera. Ahora por lo visto empieza... Bueno, lo dice su padre, que cuando empiezan la carrera van a tener tiempo de hacer cosas. Lo dice su padre que en primero de carrera no tenía otra cosa mejor, o en primero o en segundo, que dedicarse a montar STEs. Pero bueno, con ella tenemos un proyecto muy chulo que yo me gustaría que nos saliera, porque ya ha estado investigando unas cosas y estaría muy chulo que ya pues, podemos hacerlo juntos. Y tengo alguna cosita por ahí también. Tengo una lista de cosas que de vez en cuando voy haciendo, pero la verdad es que este año, por ejemplo, no tengo vida. Entonces, cuando tengo un poco más de tiempo, pues igual sí que intentaré que salga alguna de estas cosas. Que bueno, que siempre hay hueco para investigar y la verdad es que no sé, hay gente que dedica el tiempo libre a otras cosas, pues es una gozada muchas veces investigar y buscar información y descubrir cosas nuevas y darte cuenta de que eres el primero que relaciona dos hechos o que descubre algo y bueno, pues ya irá saliendo. Al final, cuando haces algo que te gusta, el tiempo no pasa. Claro.
Deprisa. Pasa muy, muy deprisa. Gracias, Muy bien. Finduri. Leonor Fernández. Muy He bien. dado varias experiencias. Muy bien. Pues yo espero que podamos volver a entrevistarte cuando saques alguno de esos artículos o libros o nosotros encantados. Recuerda que esta también es tu casa. Puedes llamarnos, tienes también la llave con los chicos de Recreguía y Reinos de mi Imaginación. Vamos, me lo he pasado pipa, hemos disfrutado mogollón y ha sido, vamos, una pasada. José Manuel, muchas gracias. Nada. Ha sido recíproco, me lo he pasado vamos, como en casa. O sea, que genial, que me volveréis a ver seguro por aquí, simplemente por lo bien que me lo he pasado y lo bien acompañado. Me alegro Genial. mucho. También a Ginit y a Barba de Hierro, porque no me atrevo a pronunciar el nombre del enano. Zigintur, sí, es fácil. Zigintur. Es sencillo. Zigintur, Zigintur. Vale. Barba de Hierro. Es que yo y los idiomas muy, muy contentos también de tenernos por aquí, chicos, de verdad. Os lo agradezco mucho y, como no, también a tío Gamji. Vamos, maravilloso. Yo soy un hobbit, pero he disfrutado como un enano. También Yo agradezco mucho la oportunidad de disfrutar esta charla porque la verdad que las compañías son maravillosas y que he aprendido muchísimo y me apetecía mucho escuchar charlar un ratito a José Manuel y contarnos cosas muy interesantes. Así es. Yo cada vez que vengo me siento como en casa y no puedo decir nada mejor que eso, porque es un placer estar con vosotros y es un placer oíros cuando estamos nosotros y cuando no estamos nosotros. Bueno, agradecer también a Chris Ropa de Letras, por supuesto a Finduriel, a Daniel Felurian, que me suena, no sé de qué, que creo que conozco a este personaje, Alfonso, no sé si me dejó alguien, me vais a perdonar, Charlie White, el otro gay, por supuesto, también. En fin, agradeceros que habéis estado por aquí, por el chat. Muchas gracias de verdad. Nos vamos a ir despidiendo. Recordad que ahora viene el Off the Record, un ratito, cortito, no quiero molestaros mucho más. Gracias de verdad y espero que esta sea la primera de muchas. A ver si es verdad. Venga. Chao. Placer. Chao. Venga, Adiós. hasta luego. Adiós.